Tío, ¿puedes salvar a mi hermanita? La voz de la pequeña mendiga resonó en el pasillo del hospital. El empresario Mateo jamás imaginó que esas palabras cambiarían para siempre el destino de todos. El ruido del Hospital San Rafael era ensordecedor aquella tarde de jueves. Mateo Herrera odiaba los hospitales. El olor a antiséptico, las paredes blancas, las miradas vacías. Sin embargo, necesitaba visitar a Javier, su socio desde hacía 15 años, quien había sufrido un infarto 2 días atrás. Mateo era el tipo de hombre que llamaba la atención por donde pasaba. Alto, siempre bien vestido, con un reloj costoso y zapatos italianos impecables. A sus 47 años, había construido un imperio inmobiliario en Buenos Aires. Ahora cosechaba los frutos. Una mansión en el barrio más exclusivo, coches de lujo y una cuenta bancaria que le permitía satisfacer cualquier capricho. Mientras caminaba por el pasillo del 3er piso, revisando mensajes en su celular, casi no notó cuando alguien chocó contra su pierna. «Perdón, señor». Mateo bajó la mirada y vio a una niña de unos 9 años, cabello castaño despeinado, ropa sencilla y gastada. Lo que más llamó su atención fueron sus ojos, grandes, oscuros y con ojeras profundas para alguien tan joven. «Está bien, pequeña. Ten más cuidado», respondió secamente, continuando su camino. Pero la niña lo seguía, mirándolo con una intensidad desconcertante. Mateo se dio vuelta, irritado por la interrupción. «¿Necesitas algo?» La niña respiró hondo, como tomando valor. «Señor, ¿puede salvar a mi hermanita?» Mateo parpadeó varias veces, confundido. Miró alrededor, buscando algún responsable de aquella niña. «¿Cómo dices? ¿Dónde están tus padres?» «Mi mamá está con mi hermana en la habitación. Está muy enferma, señor, muy enferma». Había algo en la voz de aquella niña. No era manipulación, no era un truco. Era pura desesperación contenida en una voz infantil. Mateo consultó su reloj. Estaba retrasado. «Mira, no soy médico, no puedo ayudar a tu hermana». La niña negó con la cabeza enérgicamente. «Ya hablamos con los médicos. Dijeron que no pueden hacer nada sin dinero. Y nosotros no tenemos». «¿Cómo te llamas?» «Valentina». «Mira, Valentina, lamento lo de tu hermana, pero...» «Por favor», interrumpió ella con los ojos humedecidos. «Solo venga a verla, solo un momento». Mateo suspiró. Javier podía esperar 5 minutos más. «Está bien. Llévame hasta allí, pero será rápido». El rostro de Valentina se iluminó con una sonrisa. Tomó la mano de Mateo y lo arrastró por el pasillo. Sus manitas estaban ásperas y frías. Bajaron un piso y entraron en el área pediátrica. Valentina lo llevó hasta una pequeña sala con 4 camas. La niña lo guió hasta la última, donde una mujer de aproximadamente 35 años sostenía la mano de una niña pequeña. La escena que Mateo vio lo hizo detenerse. La niña en la cama no parecía tener más de 6 años. Estaba visiblemente enferma, con la piel amarillenta, los ojos hundidos, tubos y aparatos conectados a su cuerpo frágil. «Mamá», llamó Valentina. «Traje a alguien para ayudar a Sophie». La mujer levantó la mirada, confundida. Tenía la misma mirada exhausta de su hija mayor, multiplicada por 1000. Ojeras profundas, cabello sin vida, ropa sencilla. «¿Quién es usted?», preguntó con voz ronca. «Me llamo Mateo Herrera. Su hija me abordó en el pasillo». La mujer miró a Valentina con una mezcla de desesperación y reproche. «Valentina». «Disculpe, señor». Ella no debería haberlo molestado. «Pero mamá, él parece rico. Él puede ayudar a Sophie». La mujer se cubrió el rostro con las manos por un momento. Luego miró directamente a Mateo. «Perdóneme, estamos desesperados, y Valentina es solo una niña que no quiere perder a su hermana». Mateo debería haber aprovechado la oportunidad para salir de allí, pero algo se lo impidió. Tal vez fue la mirada de la niña en la cama, que lo observaba con curiosidad infantil. «¿Qué tiene?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo. «Insuficiencia hepática grave. Necesita un trasplante de hígado». «¿Y cuál es el problema? ¿Está en la lista de trasplantes?» «Sí, pero no tenemos obra social privada. El hospital público cubriría el trasplante, pero la espera es demasiado larga para su estado. La opción privada cuesta más de 900,000 pesos. Vendimos todo lo que teníamos», continuó la mujer, ahora con lágrimas en los ojos. «Nuestra casa, el auto, todo, pero no es suficiente». Valentina añadió:
Yo me quedo en la puerta del hospital pidiendo dinero a la gente. Ya junté 253 pesos y 75 centavos. La declaración de la niña golpeó a Mateo como un puñetazo. Una niña de 9 años mendigando para salvar a su hermana menor. ¿Hace cuánto tiempo haces eso, Valentina? 3 meses. Vengo todos los días después de visitar a Sophie. La madre bajó la cabeza, avergonzada. Intento impedírselo, pero se escapa. No puedo dejar a Sofía sola para ir tras ella. ¿Cuál es su nombre?, preguntó a la madre. Carmen. Carmen, el padre de las niñas. El rostro de ella se endureció. Se fue cuando Sofía enfermó. Dijo que no soportaba la presión, nunca más volvió. En ese momento, el celular de Mateo vibró. Era Javier, preguntando dónde estaba. Necesito irme, dijo, sintiéndose extrañamente culpable. Tengo una reunión. Carmen asintió resignada. Claro, gracias por escuchar nuestra historia. Valentina, sin embargo, no lo aceptó tan fácilmente. Pero usted va a ayudar a Sophie, ¿verdad? ¿Va a salvar a mi hermanita? Mateo miró a aquella familia. La madre exhausta que había sacrificado todo. La niña de 9 años que mendigaba. La niña de 6 años muriendo lentamente. Y luego se miró a sí mismo, a su traje italiano, su reloj suizo, sus zapatos caros. De repente una pregunta surgió en su mente. ¿Para qué servía todo lo que había conquistado, si no podía hacer una diferencia cuando realmente importaba? Veré qué puedo hacer, dijo, sin poder prometer más. Salió de la habitación con el corazón pesado. Mientras caminaba por el pasillo, su celular sonó nuevamente. Era su asistente, recordándole una reunión importante. Mateo se detuvo. Tomó una decisión que cambiaría no solo la vida de aquella familia, sino también la suya propia. Llamó a su asistente. Cancela todos mis compromisos por el resto del día y contacta al doctor Méndez, aquel cirujano que operó a mi hermano el año pasado. Dile que es urgente. Volvió a la habitación donde Carmen, Valentina y Sofía estaban. Al entrar, 3 pares de ojos se volvieron hacia él, sorprendidos. Voy a ayudarlas, dijo simplemente. Voy a pagar por el trasplante y por todo lo que sea necesario. Carmen se cubrió la boca con las manos, incrédula. Valentina corrió hacia él y abrazó sus piernas con toda la fuerza que su pequeño cuerpo poseía. Lo sabía, exclamó entre lágrimas. Sabía que usted iba a salvar a mi hermanita. Mateo sintió algo extraño en el pecho. Un calor que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Era como si, por primera vez en años, estuviera haciendo algo que realmente importaba. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Mateo movilizó todos sus contactos para garantizar que Sofía recibiera el mejor tratamiento. La trasladaron al Hospital Privado San Martín, donde tendría acceso a especialistas de primer nivel. Carmen y Valentina también se mudaron temporalmente al hospital. Mateo se aseguró de que tuvieran todo lo necesario: ropa limpia, comidas decentes, libros y juegos para Valentina. El doctor Méndez, uno de los mejores cirujanos del país, tomó el caso personalmente. Confirmó que Sofía necesitaba un trasplante urgente. Su hígado estaba fallando rápidamente. El problema ahora es encontrar un donante compatible, explicó durante una reunión. Normalmente los parientes cercanos son los mejores candidatos. Yo puedo donar, interrumpió Valentina inmediatamente. El doctor Méndez sonrió gentilmente. Tu valentía es admirable, pequeña, pero eres demasiado joven. Necesitamos un adulto. Yo soy compatible, dijo Carmen. Ya nos hicieron las pruebas en el otro hospital. ¡Excelente! Repetiremos los análisis y, si todo está bien, programaremos la cirugía para la próxima semana. ¿Sofía tiene tanto tiempo?, preguntó Mateo preocupado. Con los cuidados que está recibiendo ahora, creo que sí, pero necesitamos ese tiempo para preparar tanto a la donante como a la receptora. Mientras esperaban, Mateo se sorprendió con su nivel de involucramiento. Visitaba el hospital diariamente, seguía cada boletín médico, investigaba sobre trasplantes. Sus negocios, antes el centro de su vida, ahora ocupaban un espacio secundario. En una de esas visitas, encontró a Valentina mirando por la ventana hacia el jardín. ¿Dónde está tu mamá?, preguntó. Haciéndose estudios, respondió sin desviar la mirada. Le están sacando sangre otra vez. ¿Está todo bien, Valentina? Ella se volvió hacia él con los ojos húmedos. ¿Y si no funciona? ¿Y si Sophie se muere igual?
Era la primera vez que Valentina demostraba miedo. Hasta entonces había sido la fuerza motriz de esperanza. «No va a pasar», respondió Mateo. «El doctor Méndez es el mejor médico del país, y tu mamá es fuerte igual que Sofía, e igual que tú». Valentina se secó una lágrima. «Sabe, antes de encontrarlo ya había pedido ayuda a más de 100 personas. Nadie se detenía de verdad. Usted fue el único que vino a ver a Sophie». Mateo recordó cómo casi había ignorado a aquella niña, cómo había estado a pocos segundos de ser solo uno más de los 100 que no se detuvieron. «Gracias por insistir conmigo», dijo sinceramente. «Eres una niña muy valiente». Ella sonrió. «Mi mamá siempre dice que soy demasiado terca. A veces la terquedad es lo que nos salva». Mateo Herrera salió del hospital aquella tarde con la sensación de haber enloquecido completamente. Acababa de comprometerse a gastar casi 1.000.000 de pesos con una familia que había conocido hacía menos de una hora. Mientras conducía su auto importado por las calles de Buenos Aires, intentaba entender qué lo había llevado a tomar una decisión tan impulsiva. Él, que siempre analizaba cada centavo invertido en sus negocios, que nunca cerraba un contrato sin revisar cada coma, había prometido una fortuna basado únicamente en la mirada de una niña. Al llegar a su oficina en el elegante edificio de Puerto Madero, su secretaria lo recibió con una pila de documentos urgentes y recordatorios de llamadas no devueltas. Mateo ignoró todo y se encerró en su despacho. Necesitaba actuar rápido si realmente quería ayudar a aquella niña. Tomó el teléfono y llamó a su abogado. «Necesito que prepares algunos documentos con urgencia máxima», dijo en cuanto Alejandro atendió. «Voy a financiar un trasplante de hígado para una niña. Quiero todo formalizado, transparente y a prueba de cualquier cuestionamiento futuro». Del otro lado de la línea, Alejandro vaciló. «Mateo, ¿estás bien? Esto no parece algo que tú harías». «Nunca estuve mejor», respondió con una certeza que lo sorprendió. «Y necesito que contactes al doctor Méndez. Es el mejor cirujano de trasplantes del país. Lo quiero en el caso». Después de colgar, Mateo hizo otra llamada, esta vez a su gerente bancario solicitando la preparación de una transferencia sustancial. Luego, envió un correo a su equipo cancelando todos sus compromisos de los próximos días. Necesitaría dedicarse íntegramente a este nuevo proyecto. A la mañana siguiente, Mateo regresó al hospital, esta vez no como un visitante apresurado, sino como un hombre en misión. Encontró a Carmen en el mismo lugar, sentada junto a la cama de Sofía, con ojeras aún más profundas. Valentina estaba encogida en una silla en el rincón, durmiendo en una posición incómoda. «Buenos días», dijo Mateo despertando la atención de Carmen, quien lo miró con una mezcla de esperanza y desconfianza. «Realmente volvió», murmuró, como si no creyera que él cumpliría su promesa. «Por supuesto que volví. Y traje a algunas personas conmigo». En ese momento, entraron a la habitación el doctor Méndez, uno de los más renombrados cirujanos del país, acompañado por 2 asistentes y el abogado de Mateo. El movimiento despertó a Valentina, quien abrió los ojos y al ver a Mateo esbozó una sonrisa radiante. «Sabía que volvería», exclamó, saltando de la silla y corriendo a abrazarlo. Mateo, aún incómodo con las demostraciones de afecto, le dio una palmadita torpe en la cabeza. El doctor Méndez se acercó a la cama de Sofía y comenzó a examinar a la niña y las historias clínicas. Su rostro permanecía impasible, profesional, mientras analizaba cada detalle. Después de algunos minutos, se volvió hacia Mateo y Carmen. «La situación es grave, como ya sabemos, pero aún hay tiempo. Necesitamos trasladarla al Hospital Privado San Martín inmediatamente. Allí tenemos toda la estructura necesaria para estabilizarla adecuadamente y preparar el trasplante». Carmen palideció. «¿San Martín? Pero es el hospital más caro de la ciudad». «Y el mejor», completó Mateo. «No se preocupe por los costos. Está todo resuelto». El abogado se acercó con una carpeta de documentos. «Señora Carmen, aquí están los términos de la ayuda que el señor Herrera está ofreciendo. Básicamente, él se compromete a cubrir todos los costos médicos relacionados con el tratamiento de su hija, incluyendo el trasplante, recuperación y seguimiento postoperatorio. No hay ninguna contrapartida exigida de usted o su familia». Carmen tomó los papeles con manos temblorosas. «¿Por qué?».
Preguntó mirando directamente a Mateo. ¿Por qué está haciendo esto por nosotras? La pregunta tomó a Mateo por sorpresa. Él mismo aún no tenía una respuesta clara. Miró a Sofía, tan pequeña y frágil en la cama del hospital, luego a Valentina, que lo observaba con admiración absoluta, y finalmente a Carmen, una mujer que había sacrificado todo por su familia. «Porque puedo», respondió simplemente. «¿Y por qué debe hacerse?» En las horas siguientes, una operación logística impresionante se puso en movimiento. Una ambulancia especial fue llamada para transportar a Sofía. Carmen y Valentina siguieron en el coche de Mateo. Al llegar al Hospital San Martín, fueron recibidos por un equipo completo, ya alertado sobre la llegada de la paciente especial. Sofía fue llevada directamente a la UCI pediátrica, donde sería estabilizada antes de cualquier procedimiento. Carmen fue orientada sobre todos los pasos del tratamiento, mientras Valentina observaba todo con ojos muy abiertos, impresionada con el lujo y la eficiencia del nuevo hospital. «Aquí hay televisión en las habitaciones», susurró a Mateo, como si aquello fuera lo más increíble del mundo. Mientras el equipo médico cuidaba de Sofía, Mateo llevó a Carmen y Valentina a conocer la habitación donde se quedarían. Era una habitación privada, espaciosa, con 2 camas confortables, baño privado y una pequeña sala de estar. «Pueden quedarse aquí durante todo el tratamiento», explicó. «Hay un sofá-cama para usted, Carmen, y Valentina puede usar la otra cama. Así estarán cerca de Sofía». Carmen miró alrededor, claramente incómoda con tanto lujo. «Esto debe costar una fortuna por día». «No se preocupe por eso», insistió Mateo. «Concéntrese solo en la recuperación de Sofía». Más tarde ese día, el doctor Méndez se reunió con ellos para discutir el plan de tratamiento. La noticia no era buena. Sofía necesitaría el trasplante lo más rápido posible. Su hígado estaba fallando rápidamente. «El problema ahora es encontrar un donante compatible», explicó el médico. «Normalmente parientes cercanos son los mejores candidatos, padres, hermanos». «Yo puedo donar», interrumpió Valentina inmediatamente. «Puede tomar un pedazo de mi hígado para Sophie». El médico sonrió gentilmente a la niña. «Tu coraje es admirable, Valentina, pero eres muy joven para ser donante. Necesitamos un adulto». «Yo soy compatible», dijo Carmen. «Ya nos hicieron las pruebas en el otro hospital. Puedo ser la donante». El doctor Méndez asintió. «Excelente. Repetiremos los exámenes para confirmar y haremos una evaluación completa de usted. Si todo está bien, podemos programar la cirugía para la próxima semana». «¿La próxima semana?», cuestionó Mateo preocupado. «¿Sofía tiene tanto tiempo?». El médico vaciló. «Con los cuidados intensivos que está recibiendo ahora, creo que sí, pero necesitamos ese tiempo para preparar tanto a la donante como a la receptora. Un trasplante es un procedimiento extremadamente complejo y necesitamos garantizar las mejores posibilidades de éxito». En los días que siguieron, Mateo se sorprendió a sí mismo con su nivel de involucramiento en el caso. Visitaba el hospital diariamente, seguía cada boletín médico, hacía preguntas, investigaba sobre trasplantes hepáticos. Sus negocios, antes el centro absoluto de su vida, ahora ocupaban un espacio secundario en su mente. En una de esas visitas, encontró a Valentina sola en el pasillo, mirando por la ventana hacia el jardín del hospital. «¿Dónde está tu mamá?», preguntó acercándose. «Haciéndose estudios», respondió la niña sin desviar la mirada de la ventana. «Le están sacando sangre otra vez». Mateo notó algo diferente en el tono de voz de la niña. «¿Está todo bien, Valentina?». Ella finalmente se volvió hacia él, con los ojos húmedos. «¿Y si no funciona? ¿Y si Sophie se muere igual?». La pregunta golpeó a Mateo como un puñetazo. Era la primera vez que Valentina demostraba duda o miedo. Hasta entonces había sido la fuerza motriz de esperanza, la que nunca vacilaba. «No va a pasar», respondió, intentando sonar más confiado de lo que realmente se sentía. «El doctor Méndez es el mejor médico del país, y tu mamá es fuerte, igual que Sofía, e igual que tú». Valentina se secó una lágrima rebelde. «¿Sabe? Antes de encontrarlo aquel día ya había pedido ayuda a más de 100 personas. Todos decían que lo sentían, pero nadie se detenía de verdad. Usted fue el único que vino a ver a Sophie». Mateo sintió un nudo en la garganta. Recordó cómo casi había ignorado a aquella niña en el pasillo.
¿Cómo había estado a pocos segundos de ser solo uno más de los 100 que no se detuvieron? Gracias por insistir conmigo, dijo, sorprendiéndose con su propia sinceridad. Eres una niña muy valiente, Valentina. Ella sonrió, recuperando un poco del brillo habitual. Mi mamá siempre dice que soy demasiado terca. A veces, la terquedad es lo que nos salva. Ese mismo día, Mateo decidió conocer mejor la situación de la familia. Tras conversar con Carmen, descubrió que estaban viviendo en un pequeño cuarto prestado por una conocida, cerca del hospital anterior. Todas sus pertenencias estaban allí, resumidas en algunas maletas con ropa y pocos objetos personales. Me gustaría buscar algunas cosas para ustedes, ofreció. Ropa, objetos personales, algo que pueda hacerlas sentir más cómodas aquí. Carmen dudó, todavía incómoda aceptando tanta ayuda, pero finalmente accedió y le entregó la llave del cuarto. Le dio instrucciones detalladas sobre cómo llegar allí y qué recoger. La dirección estaba en un área sencilla de la ciudad, un barrio de trabajadores. El cuarto prestado estaba en el fondo de la casa de una señora mayor que miró a Mateo con desconfianza cuando llegó en su coche lujoso. «Soy amigo de Carmen», explicó, mostrando la llave. «Vine a buscar algunas cosas para ella y las niñas». La señora lo analizó de arriba a abajo. «Amigo, ¿eh? ¿De dónde conoce Carmen a alguien como usted?» «Del hospital», respondió simplemente, sin entrar en detalles. Finalmente, lo dejó pasar, aún desconfiada. El cuarto era minúsculo, más pequeño que el vestidor de Mateo. Había un colchón matrimonial en el suelo, donde probablemente las tres dormían juntas, y algunas cajas de cartón que servían como armario improvisado. En un rincón, una pequeña mesa con una hornalla portátil de un solo fuego. Mateo sintió una opresión en el pecho al ver la precariedad en que vivían. Siguiendo las instrucciones de Carmen, encontró las maletas con ropa y separó lo que ella había pedido. Cuando estaba a punto de salir, notó una caja de zapatos colorida, decorada con adhesivos y brillantina, escondida debajo del colchón. Recordó que Valentina había mencionado su cajita de milagros, y movido por la curiosidad, la abrió. Dentro había monedas y algunos billetes arrugados, el dinero que Valentina había conseguido mendigando. También había pequeños tesoros infantiles, una pluma colorida, un botón brillante, una cinta para el cabello, y para su sorpresa, un recorte de periódico con su foto. Era un artículo antiguo sobre un premio empresarial que había recibido. Mateo no tenía idea de cómo Valentina había conseguido aquello. Cerró la caja, profundamente conmovido, y la colocó junto con las otras cosas que llevaría. Al salir, agradeció a la señora y dejó su tarjeta, pidiéndole que lo contactara si necesitaba cualquier cosa relacionada con la familia de Carmen. De vuelta al hospital, entregó las cosas a Carmen y discretamente la cajita a Valentina, quien abrió una enorme sonrisa al verla. «Mi cajita de milagros», exclamó abrazando el objeto contra su pecho. «Gracias, señor Mateo». «De nada», respondió curioso. «¿Por qué tienes un recorte de periódico con mi foto allí dentro?» Valentina se sonrojó levemente. «Lo vi en el diario que estaba envolviendo las frutas en la feria. Lo recorté porque usted parecía importante, alguien que podía ayudar. Lo guardé en mi caja de milagros y pedí todas las noches encontrarlo algún día». Mateo se quedó sin palabras. La idea de que aquella niña había manifestado su encuentro, guardando su foto y haciendo pedidos nocturnos, era surrealista, y sin embargo, allí estaban. Esa noche, al volver a su mansión vacía, Mateo no pudo dormir. Se quedó pensando en cómo su vida había cambiado en solo unos días, en cómo se sentía extrañamente más vivo, más presente, más útil. Por primera vez en años, no estaba solo acumulando dinero y poder. Estaba haciendo una diferencia en la vida de alguien. A la mañana siguiente, recibió una llamada del doctor Méndez. Habían encontrado un donante compatible para Sofía, un hombre que había fallecido en un accidente y era donante de órganos. Su hígado era compatible y estaba en perfectas condiciones. «Esto lo cambia todo», explicó el médico animado. «Un hígado entero de donante fallecido es mejor que un trasplante parcial de donante vivo. Las posibilidades de éxito aumentan significativamente. Y podemos hacer la cirugía mañana mismo». Mateo corrió al hospital para dar la noticia a Carmen y Valentina. La reacción fue una explosión de emociones.
alivio por no necesitar la cirugía de Carmen, esperanza por la compatibilidad perfecta, miedo por la rapidez con que todo sucedería. «Mañana», repitió Carmen pálida. «¿Tan rápido?» «Cuanto antes mejor», confirmó Mateo. «El doctor Méndez ya está organizando todo. El equipo quirúrgico, el quirófano, todo estará listo». Valentina, que escuchaba todo en silencio, de repente tomó su cajita de milagros y la abrió. Sacó de dentro una pequeña cinta colorida y se la entregó a Mateo. «Es para dar suerte», explicó con seriedad. «Póngala en su bolsillo durante la cirugía de Sophie». Mateo aceptó el regalo con la misma seriedad con que fue ofrecido. «La guardaré conmigo todo el tiempo», prometió colocando la cinta en el bolsillo de su camisa, cerca del corazón. El resto del día fue una carrera de preparativos. Sofía fue sometida a una batería final de exámenes. El equipo médico se reunió varias veces para discutir cada detalle del procedimiento. Mateo permaneció en el hospital, siguiendo todo de cerca, haciendo preguntas, asegurándose de que no faltara nada. Por la noche, cuando Sofía ya estaba sedada, preparándose para la cirugía de la mañana siguiente, Mateo encontró a Carmen en la capilla del hospital. Estaba arrodillada, los ojos cerrados, los labios moviéndose en una oración silenciosa. No queriendo interrumpir, se dio vuelta para salir, pero ella notó su presencia. «Puede quedarse», dijo suavemente. «Ya terminé». Mateo se sentó a su lado en el banco de madera. Por un momento, quedaron en silencio, contemplando el pequeño altar. «Nunca fui muy religioso», confesó Mateo, «pero hoy me encontré rezando por primera vez en décadas». Carmen sonrió levemente. «En los momentos más difíciles, buscamos fuerza donde podemos». «Usted es una mujer increíble, Carmen», dijo Mateo sorprendiéndose a sí mismo con la declaración. «Lo que ha hecho y sigue haciendo por sus hijas es extraordinario». Ella negó con la cabeza. «Es lo que cualquier madre haría». «No, no lo es. Muchos habrían desistido. Usted nunca desistió». Carmen lo miró con curiosidad. «¿Por qué nunca tuvo hijos, Mateo?» La pregunta lo tomó desprevenido. «Nunca encontré tiempo, creo, o la persona adecuada. Siempre puse el trabajo en primer lugar. ¿Y ahora? ¿Todavía lo pone?» Mateo reflexionó sobre cómo su vida había dado un vuelco en los últimos días, cómo sus correos sin responder se acumulaban, cómo sus socios dejaban mensajes irritados, cómo su imperio seguía funcionando sin su supervisión constante. «Ya no lo sé», respondió honestamente. «Todo parece diferente ahora». En ese momento, una enfermera apareció en la puerta de la capilla. «Señora Carmen, Valentina está preguntando por usted. No puede dormir». Carmen se levantó inmediatamente. «Necesito ir. Está muy nerviosa por la cirugía de mañana». Mateo asintió. «Vaya, e intente descansar un poco. Mañana será un día largo». Se quedó solo en la capilla unos minutos más, sosteniendo la cinta colorida que Valentina le había dado. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir miedo. Miedo de que algo saliera mal, de que Sofía no sobreviviera, de que aquella familia que había entrado tan repentinamente en su vida fuera destrozada por la tragedia. «Por favor», susurró al vacío de la capilla, sin saber exactamente a quién dirigía su súplica. «Haz que todo salga bien». La mañana de la cirugía llegó con un cielo nublado y una tensión palpable en el aire. Mateo había dormido en el hospital negándose a ir a casa. Pasó la noche en un sillón incómodo en la habitación donde Carmen y Valentina intentaban sin mucho éxito descansar. Sofía ya estaba en la UCI, siendo preparada para el procedimiento que comenzaría a las 7 hecha. A las 5:30, una enfermera entró silenciosamente en la habitación para despertarlos, pero encontró a los tres ya despiertos. Nadie había podido dormir bien. Valentina tenía ojeras profundas, algo perturbador en una niña tan pequeña. Carmen parecía haber envejecido años en una sola noche, y Mateo, siempre tan impecable, estaba sin afeitar y con la camisa arrugada. «Es hora de prepararnos», dijo la enfermera gentilmente. «El equipo médico ya está reuniéndose». Carmen asintió, levantándose mecánicamente. Parecía estar funcionando en automático, como si su cuerpo se moviera independientemente de su mente. Valentina, por otro lado, estaba extrañamente alerta, los ojos muy abiertos, absorbiendo cada detalle. «¿Puedo ver a Sophie antes?», preguntó la niña. La enfermera dudó.
Está sedada, cariño, no te reconocerá. No importa, insistió Valentina. Solo quiero que sepa que estoy allí. Mateo intervino. ¿Es posible, aunque sea por unos minutos? La enfermera lo miró, el hombre que estaba financiando todo aquel costoso procedimiento, y asintió. Verificaré con el equipo. Tal vez podamos permitir una visita rápida antes de llevarla al quirófano. Media hora después, Carmen y Valentina, debidamente vestidas con batas, mascarillas y gorros esterilizados, entraron en la UCI para ver a Sofía. Mateo se quedó afuera, observando a través del vidrio. La niña de 6 años parecía aún más pequeña y frágil conectada a todos aquellos aparatos. Su piel estaba amarillenta, una señal clara de la insuficiencia hepática avanzada. Valentina se acercó a su hermana e incluso a través de la mascarilla, Mateo podía ver que estaba diciendo algo. No podía oír las palabras, pero la intensidad en el rostro de la niña lo decía todo. Estaba haciendo una promesa, o tal vez una oración. Carmen permanecía al lado, sosteniendo la mano inerte de Sofía, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Fueron solo 5 minutos, pero parecieron una eternidad. Cuando salieron, Valentina vino directamente hacia Mateo, y para sorpresa de él, tomó su mano. «Ella va a estar bien», dijo con una convicción inquebrantable. «Se lo prometí». Mateo sintió un nudo en la garganta. «Estoy seguro que sí», respondió, apretando suavemente la manita que sostenía la suya. El doctor Méndez apareció en el pasillo, ya vestido para la cirugía. Su rostro estaba serio, concentrado, pero había una confianza en sus ojos que trajo algo de consuelo. «Estamos listos», anunció. «La cirugía debe durar entre 6 y 8 horas. Serán informados periódicamente sobre el progreso. Hay una sala de espera reservada para ustedes en el 3er piso». Carmen asintió, incapaz de hablar. Mateo agradeció al médico y, juntos, los 3 siguieron hacia la sala de espera. Era un espacio confortable, con sofás mullidos, un televisor, revistas y una pequeña mesa con café, agua y bocadillos. Todo proporcionado por Mateo para hacer la espera menos angustiante. Las primeras horas fueron las más difíciles. Valentina alternaba entre momentos de energía nerviosa, caminando de un lado a otro, y períodos de silencio absoluto, acurrucada en el sofá. Carmen permanecía sentada mirando fijamente a la pared, como si estuviera en trance. Mateo intentaba mantenerse ocupado, respondiendo correos en el celular, pero su mente estaba completamente enfocada en la pequeña Sofía, luchando por su vida a unos pisos de distancia. Cada hora, una enfermera entraba con actualizaciones. La cirugía está progresando según lo esperado. Los signos vitales están estables. El doctor Méndez está satisfecho con el avance hasta ahora. Frases genéricas, protocolares, que decían poco sobre lo que realmente estaba sucediendo, pero que eran recibidas con alivio momentáneo. En la 4ª hora de espera, Valentina finalmente cedió al cansancio y se durmió en el sofá. Mateo la cubrió con su saco y se sentó al lado de Carmen, que continuaba en su silencio contemplativo. «Usted también debería intentar descansar un poco», sugirió gentilmente. Ella negó con la cabeza. No podría dormir ni aunque quisiera. «¿Quiere conversar? A veces ayuda a pasar el tiempo». Carmen lo miró por primera vez en horas. Sus ojos estaban rojos pero secos. Parecía haber llorado todas las lágrimas que poseía. «¿Por qué nunca preguntó sobre el padre de ellas?», cuestionó súbitamente. La pregunta tomó a Mateo por sorpresa. «Usted mencionó que se fue cuando Sofía enfermó. No quise tocar un tema doloroso». Carmen dio una sonrisa triste. «Eduardo era un buen hombre, ¿sabe? Al menos yo creía que lo era. Teníamos una buena vida. No éramos ricos, pero no nos faltaba nada. Él trabajaba como gerente en una tienda departamental. Yo era maestra. Teníamos nuestra casa propia, un auto, planes para el futuro». Hizo una pausa como si reuniera fuerzas para continuar. «Cuando Sofía nació fue una alegría. Valentina tenía 3 años y estaba encantada con su hermanita. Éramos la familia perfecta. Hasta que, a los 2 años, Sofía comenzó a enfermarse. Al principio pensamos que era algo simple, un virus, pero no mejoraba. Después de muchos estudios vino el diagnóstico, una enfermedad rara en el hígado». Mateo escuchaba atentamente, finalmente entendiendo la historia completa de aquella familia. Los tratamientos eran caros, incluso con obra social. Eduardo comenzó a trabajar más.
hacer horas extras. Yo pedí licencia en la escuela para cuidar a Sofía. Las cuentas médicas se acumulaban. Vendimos el auto, pedimos préstamos. La salud de Sofía tenía altibajos, pero los médicos siempre decían que, eventualmente, necesitaría un trasplante. Carmen respiró hondo antes de continuar. Un día, volví del hospital y encontré una nota. Eduardo decía que no aguantaba más, que necesitaba un tiempo para respirar, que nos amaba pero no podía continuar así. Se llevó algo de ropa y nunca más volvió. Descubrí después que había renunciado a su trabajo semanas antes y me lo estaba ocultando. Usó el dinero de la indemnización para comenzar de nuevo en otra ciudad. Mateo sintió una ola de rabia hacia aquel hombre que nunca había conocido. ¿Cómo podía alguien abandonar a su familia en un momento tan crítico? Intenté continuar sola, prosiguió Carmen. Volví a dar clases, pero era imposible conciliar con los cuidados de Sofía. Acabé perdiendo el trabajo. Las cuentas seguían llegando. Vendimos la casa, nos mudamos a un apartamento más pequeño. Después, ni eso pudimos mantener. Nos desalojaron cuando no pude seguir pagando el alquiler. Fue cuando una conocida ofreció aquel cuartito en el fondo de su casa. ¿Y la obra social?, preguntó Mateo. Cancelada cuando perdí el trabajo. Pasamos al sistema público, pero la lista de trasplantes era demasiado larga. Sofía empeoraba cada día. Los médicos decían que no tenía tanto tiempo. Fue cuando Valentina comenzó a pedir dinero en la puerta del hospital. Carmen miró a su hija dormida en el sofá. Intenté impedirlo, lo juro, pero se escapaba cuando yo estaba con Sofía. Decía que iba a salvar a su hermana, que juntaría el dinero necesario. Es tan terca, tan determinada. A veces pienso que Valentina tiene más fuerza que yo. Mateo siguió la mirada de Carmen. Valentina dormía profundamente, exhausta por la tensión de los últimos días. Incluso en el sueño, su rostro mantenía una expresión de preocupación que ningún niño debería cargar. Es extraordinaria, comentó Mateo. Nunca vi tanta determinación en alguien tan joven. Tuvo que crecer demasiado rápido, lamentó Carmen. A veces me pregunto si algún día tendrá una infancia normal. La tendrá, afirmó Mateo con convicción. Cuando Sofía se recupere, me aseguraré de que las tres tengan todo lo que necesitan para reconstruir sus vidas. Valentina podrá ser niña nuevamente. La mañana de la cirugía amaneció con un cielo plomizo sobre Buenos Aires. Mateo observaba por la ventana de la sala de espera, sintiendo que el clima reflejaba perfectamente la tensión que todos experimentaban. Había pasado la noche en el hospital, negándose a volver a su lujosa mansión, mientras Carmen y Valentina enfrentaban la angustia en aquel lugar. Ahora, con el amanecer, comenzaba la batalla más importante para la pequeña Sofía. El doctor Méndez había programado la cirugía para las 7 de la mañana. El equipo médico, compuesto por los mejores especialistas del país, ya estaba reunido en el quirófano, preparando todo meticulosamente. El hígado del donante había llegado durante la madrugada, perfectamente conservado y listo para dar una nueva oportunidad de vida. ¿Quiere un café?, preguntó Mateo a Carmen, quien permanecía sentada en el mismo lugar desde hacía horas, con la mirada fija en la puerta por donde eventualmente llegarían las noticias. Ella negó con la cabeza. No puedo tragar nada. Valentina, por su parte, estaba inusualmente silenciosa. La niña que siempre tenía una respuesta o una pregunta, ahora parecía haberse quedado sin palabras. Sentada junto a su madre, sostenía firmemente su cajita de milagros contra el pecho, como si fuera un talismán protector. A las 6:45, 2 enfermeras entraron para llevar a Sofía al quirófano. Carmen y Valentina pudieron verla brevemente antes del procedimiento. La pequeña estaba sedada, inconsciente de la batalla que su cuerpo estaba a punto de enfrentar. Mateo se mantuvo a una distancia respetuosa, permitiendo a madre e hija ese momento íntimo. «Te esperamos aquí, mi amor», susurró Carmen, besando la frente de su hija menor. «Vas a estar bien. Eres muy fuerte». Valentina se acercó y, con una seriedad impropia de su edad, dijo: «Recuerda nuestra promesa, Sophie. Tú luchas ahí dentro y yo cuido de mamá aquí afuera. Y cuando despiertes, el señor Mateo nos llevará a comer helado, los 3 sabores que quieras». Mateo, que alcanzó a escuchar esto último, asintió solemnemente cuando Valentina lo miró,
confirmando silenciosamente la promesa del helado. Cuando las enfermeras se llevaron a Sofía, Carmen finalmente se quebró. Los sollozos que había contenido durante días estallaron de repente, sacudiendo su cuerpo exhausto. Valentina, en un extraño intercambio de roles, abrazó a su madre y le acarició el cabello. «Va a estar bien, mamá», aseguró con una convicción inquebrantable. «Lo sé». Mateo se acercó y, torpemente, colocó una mano en el hombro de Carmen. No era bueno con las demostraciones físicas de afecto o consuelo, pero sentía que debía hacer algo. «El doctor Méndez es el mejor», dijo, repitiendo lo que ya había dicho varias veces en los últimos días, «y Sofía ha demostrado ser increíblemente fuerte». Carmen asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Lo sé, es solo que es tan pequeña para estar pasando por todo esto». Los tres regresaron a la sala de espera privada que Mateo había dispuesto para ellos. Era un espacio confortable, con sofás mullidos, televisión, revistas y una mesa con bebidas y bocadillos que nadie tocaba. La cirugía duraría entre 6 y 8 horas, según había explicado el doctor Méndez. Sería una espera interminable. Mateo miró su reloj. 7:05. La cirugía acababa de comenzar. Sacó su teléfono y vio decenas de mensajes y llamadas perdidas. Su imperio empresarial reclamaba su atención, pero por primera vez en su vida adulta, los negocios parecían insignificantes frente a lo que estaba sucediendo en aquel quirófano. Llamó brevemente a su asistente para cancelar todas sus reuniones del día. «No estaré disponible en absoluto», instruyó. «Cualquier decisión urgente, consúltala con Alejandro». Alejandro, su abogado y amigo más cercano, era la única persona que sabía exactamente dónde estaba Mateo y qué estaba haciendo. Incluso él había cuestionado la decisión de involucrarse tan profundamente con una familia desconocida. «No es propio de ti, Mateo», había comentado. «Siempre has sido calculador, estratégico. Esto es impulsivo». «Nasser tal vez necesitaba ser impulsivo por una vez», había respondido Mateo, sorprendiéndose a sí mismo con la respuesta. Ahora, mientras guardaba su teléfono, notó que Valentina lo observaba con curiosidad. «¿Tiene muchos trabajos importantes que hacer?», preguntó la niña. «Nada que no pueda esperar», respondió sentándose junto a ella. «Es muy rico, ¿verdad?», continuó Valentina, con la franqueza directa de los niños. Mateo sonrió levemente. «Tengo más dinero del que necesito, sí». «¿Y por qué trabaja tanto entonces? Mi mamá dice que siempre está ocupado con su teléfono». La pregunta lo tomó por sorpresa. Era algo que nunca se había cuestionado realmente. ¿Por qué seguía acumulando más y más cuando ya tenía suficiente para varias vidas? «Supongo que es costumbre», respondió honestamente. «Cuando empiezas a construir algo es difícil detenerte». Valentina asintió, como si aquello tuviera perfecto sentido para ella, como cuando empiezo a leer un libro y no puedo parar hasta terminarlo, aunque sea muy tarde, y mamá me diga que apague la luz. Algo así, concordó Mateo, impresionado por la analogía. «Pero los libros se terminan», observó Valentina. «¿Su trabajo nunca termina?». Otra pregunta que lo hizo reflexionar. «Supongo que podría terminar cuando yo quisiera, pero nunca me lo planteé así». «Debería», dijo la niña con seriedad, «para poder hacer más cosas divertidas, como comer helado con nosotras cuando Sophie se mejore». Mateo sintió una extraña calidez en el pecho. «Tienes razón, Valentina. Tal vez sea hora de hacer más cosas divertidas». La conversación fue interrumpida por la entrada de una enfermera. Todos se tensaron inmediatamente, pero ella los tranquilizó con un gesto. «Solo vengo a informar que la cirugía ha comenzado sin complicaciones. El doctor Méndez les enviará actualizaciones cada hora, aproximadamente». Carmen agradeció con un hilo de voz. Cuando la enfermera se retiró, el silencio volvió a caer sobre la sala. Mateo notó que Carmen parecía a punto de desplomarse de agotamiento. «Debería intentar descansar un poco», sugirió. «Yo estaré atento a cualquier noticia». «No podría dormir», respondió ella, aunque sus párpados pesados contradecían sus palabras. «Al menos recuéstese», insistió Mateo. «Necesitará fuerzas cuando Sofía despierte». Finalmente, Carmen accedió a estirarse en uno de los sofás. Valentina inmediatamente se acomodó a su lado, acurrucándose contra ella como una gatita. En minutos, ambas estaban dormidas, el agotamiento finalmente venciendo a la ansiedad.
Mateo las observó, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Aquellas dos personas, que hace apenas una semana eran completas desconocidas, ahora ocupaban un espacio en su vida que no sabía que estaba vacío. Se preocupaba por ellas de una manera que no recordaba haberse preocupado por nadie en mucho tiempo. Las horas pasaron lentamente. Cada 60 minutos, aproximadamente, llegaba una actualización. La cirugía progresa según lo esperado. Los signos vitales están estables. El doctor Méndez está satisfecho con el avance. Frases genéricas que, sin embargo, traían un alivio momentáneo. A la cuarta hora de cirugía, Carmen y Valentina despertaron. Parecían algo desorientadas al principio, hasta que la realidad de dónde estaban y por qué las golpeó nuevamente. ¿Alguna noticia?, preguntó Carmen inmediatamente. Todo va bien, respondió Mateo, resumiendo las actualizaciones que había recibido. Están en la fase más delicada ahora, la conexión de los vasos sanguíneos al nuevo hígado. Carmen asintió, procesando la información. Valentina, por su parte, se levantó y fue directamente al baño. Cuando regresó, Mateo notó que tenía los ojos ligeramente enrojecidos, como si hubiera estado llorando en privado. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. La niña asintió, forzando una sonrisa. Solo lavé mi cara. Tenía sueño. Mateo no insistió, respetando su necesidad de mantener una fachada fuerte frente a su madre. Era impresionante cómo aquella niña de 9 años había asumido el rol de pilar emocional de la familia. Cerca de la 6ª hora de cirugía, cuando la tensión en la sala era casi palpable, la puerta se abrió bruscamente. No era la enfermera habitual, sino un médico joven con expresión urgente. «Necesitamos a la señora Carmen en el quirófano ahora», anunció sin preámbulos. El color abandonó el rostro de Carmen. «¿Qué pasó? Sofía está...» «Ha habido complicaciones», explicó el médico rápidamente. La presión arterial de Sofía cayó drásticamente. El doctor Méndez cree que puede haber un rechazo inicial al órgano. Necesitamos su autorización para un procedimiento de emergencia. Carmen se levantó de un salto, tambaleándose ligeramente. Mateo la sostuvo por el brazo dándole apoyo. «Voy con usted», dijo a Carmen, y luego se volvió hacia Valentina. «Quédate aquí, volveremos pronto». La niña asintió, los ojos muy abiertos por el miedo. «Díganle a Sophie que la quiero», pidió con voz temblorosa. Mateo y Carmen siguieron al médico por los pasillos del hospital a paso rápido. Ninguno habló durante el trayecto. Al llegar a la entrada del área quirúrgica, una enfermera entregó a Carmen un formulario para firmar. «Es una autorización para administrar medicación inmunosupresora en dosis más altas de lo habitual», explicó el médico. «Tiene riesgos, pero en este momento es la mejor opción para controlar el rechazo». Carmen firmó sin vacilar. «Hagan lo que sea necesario». El médico asintió y desapareció tras las puertas del quirófano. Carmen se desplomó en una silla cercana, temblando visiblemente. Mateo se sentó a su lado, sin saber qué decir para consolarla. «No puede morir», susurró Carmen, más para sí misma que para él. «No después de todo lo que ha pasado, no sería justo». «No va a morir», afirmó Mateo con una convicción que no sentía realmente. «El doctor Méndez es el mejor. Encontrará la forma de estabilizarla». Permanecieron allí en aquel pasillo estéril durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, el mismo médico joven salió nuevamente. «Logramos estabilizarla», anunció, y Carmen soltó un sollozo de alivio. «La medicación está funcionando. El doctor Méndez continuará con el procedimiento ahora». «¿Está fuera de peligro?», preguntó Mateo. El médico vaciló. «Las próximas horas serán críticas. El rechazo al órgano es una complicación seria, pero hemos visto casos similares recuperarse completamente. Sofía es joven, y aparte del hígado, sus otros órganos están en buenas condiciones. Eso juega a su favor». Regresaron a la sala de espera, donde encontraron a Valentina exactamente donde la habían dejado, sentada rígidamente en el borde del sofá, aferrándose a su cajita de milagros. Al verlos, se levantó de un salto. «¿Cómo está Sophie?», preguntó inmediatamente. Carmen y Mateo intercambiaron una mirada rápida, decidiendo silenciosamente cuánto revelar. «Hubo una pequeña complicación», explicó Carmen intentando mantener la voz firme. «Pero los médicos ya la resolvieron. La cirugía continúa». Valentina los estudió con intensidad,
claramente detectando que había más de lo que le estaban diciendo. ¿Va a estar bien?, insistió. Sí, respondió Carmen abrazando a su hija. Va a estar bien. Es fuerte, como tú. Las horas siguientes transcurrieron en un estado de ansiedad contenida. Las actualizaciones llegaban puntualmente, cada vez más positivas. La presión arterial de Sofía se había estabilizado, el nuevo hígado comenzaba a funcionar correctamente, los signos vitales mejoraban gradualmente. Finalmente, casi 9 horas después del inicio de la cirugía, el doctor Méndez apareció en persona en la sala de espera. Lucía exhausto, con marcas de la mascarilla aún visibles en su rostro, pero había una chispa de satisfacción en sus ojos. La cirugía ha concluido, anunció. Sofía está siendo trasladada a la UCI pediátrica. El trasplante fue técnicamente exitoso, aunque tuvimos ese episodio de rechazo que logramos controlar. ¿Eso significa que está bien?, preguntó Valentina, adelantándose a los adultos. El doctor Méndez se agachó para quedar a la altura de la niña. Significa que hemos dado un gran paso adelante, Valentina. Tu hermana aún tiene un camino difícil por delante. Las próximas 48 horas serán decisivas para ver cómo su cuerpo acepta el nuevo hígado. Pero hicimos todo lo que podíamos hacer, y ahora depende de ella y de los medicamentos. Ella es muy fuerte, afirmó Valentina con convicción. Va a luchar. Estoy seguro de que sí, concordó el médico con una sonrisa cansada. Especialmente teniendo una hermana mayor tan valiente como tú. Se incorporó y se dirigió a Carmen y Mateo. Podrán verla en la UCI en aproximadamente 1 hora, cuando esté instalada y estabilizada. Les recomiendo que aprovechen este tiempo para comer algo y refrescarse. Será una noche larga. Cuando el médico se retiró, Carmen se derrumbó en el sofá, como si todas sus fuerzas la hubieran abandonado de golpe. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Gracias, dijo mirando a Mateo. Sin usted, jamás habríamos llegado hasta aquí. Mateo se sintió incómodo con la gratitud. Solo proporcioné los recursos. Los médicos hicieron el trabajo real. No es solo el dinero, insistió Carmen. Es su presencia, su apoyo. No habría podido enfrentar esto sola. Valentina se acercó y, para sorpresa de Mateo, lo abrazó con fuerza. Gracias por salvar a mi hermanita, murmuró contra su camisa. Mateo, torpemente, le devolvió el abrazo. No estaba acostumbrado a este tipo de demostraciones emocionales, pero descubrió que no le resultaban tan incómodas como habría esperado. Aún no está completamente a salvo, recordó, no queriendo crear falsas expectativas. Todavía hay que esperar. Pero ahora tenemos esperanza, respondió Carmen, y eso es más de lo que teníamos hace una semana. Siguiendo el consejo del doctor Méndez, Mateo convenció a Carmen y Valentina de ir a la cafetería del hospital para comer algo. Ninguna tenía apetito, pero entendían la necesidad de mantener las fuerzas. Mateo observó cómo Carmen prácticamente obligaba a Valentina a comer un sándwich, mientras ella misma apenas tocaba su comida. «Usted también debería comer», dijo Valentina a Mateo, volteando las tornas. «Está muy pálido». Mateo sonrió ante la observación. «Tienes razón, no he comido nada desde anoche». Mientras comían en silencio, Mateo reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado en apenas una semana. 7 días atrás, su mayor preocupación era cerrar un negocio millonario para construir un nuevo complejo de oficinas. Ahora ese proyecto ni siquiera figuraba en sus pensamientos. Todo su ser estaba concentrado en la recuperación de una niña que, hasta hace poco, ni siquiera sabía que existía. ¿Qué diría su padre si pudiera verlo ahora? Guillermo Herrera había sido un hombre duro, que le enseñó que los negocios estaban por encima de todo, que las emociones eran debilidades, que el éxito se medía únicamente en cifras. «Nunca te involucres personalmente, Mateo», solía decir. «Los negocios son negocios, y la vida personal es otra cosa». Pero esto no era un negocio, era algo completamente diferente, algo que Mateo no había experimentado en mucho tiempo, una conexión humana genuina, sin agendas ocultas, sin beneficios calculados. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de una enfermera. «Sofía ya está instalada en la UCI», anunció. «Pueden verla ahora, pero solo 2 personas a la vez y por períodos breves». Naturalmente,
Carmen y Valentina fueron las primeras en entrar. Mateo esperó fuera, dándoles privacidad para ese momento familiar. Cuando salieron, 20 minutos después, ambas tenían expresiones contradictorias. Alivio por ver a Sofía viva, pero impacto por la cantidad de tubos y máquinas conectados a su pequeño cuerpo. ¿Quiere verla?, preguntó Carmen a Mateo. Él vaciló. No quiero entrometerme en un momento familiar. No se entromete, aseguró Carmen. Usted es parte de esto ahora, y estoy segura de que a Sofía le gustaría que la visitara, aunque esté inconsciente. Mateo asintió y siguió a la enfermera hacia la UCI pediátrica. La unidad era un espacio de alta tecnología, con monitores parpadeantes y el constante pitido de las máquinas. Sofía estaba en una habitación aislada, protegida de posibles infecciones. Al verla, Mateo sintió un nudo en la garganta. La niña parecía increíblemente pequeña y frágil, rodeada de todos aquellos equipos médicos. Tubos salían de su boca, nariz y brazos. Su piel, antes amarillenta por la enfermedad, ahora estaba pálida como el papel, pero el monitor cardíaco mostraba un ritmo constante, y eso era lo importante. «Hola, Sofía», dijo suavemente, sintiéndose un poco tonto por hablar con alguien inconsciente. «Soy Mateo, tu hermana y tu mamá están esperando que te mejores pronto. Y yo también». Se quedó allí unos minutos más, observando los signos vitales en los monitores, escuchando el ritmo hipnótico de las máquinas que mantenían a Sofía con vida. Antes de salir, impulsivamente, tocó la pequeña mano de la niña. «Sé fuerte», susurró. «Muchas personas te están esperando». Al regresar a la sala de espera, encontró a Carmen y Valentina preparándose para pasar la noche. El hospital había proporcionado mantas y almohadas para hacer los sofás más confortables. «Deberían ir a descansar a la habitación», sugirió Mateo. «Estarían más cómodas». Carmen negó con la cabeza. «Prefiero estar cerca de la UCI. Si hay alguna novedad...» «Entiendo», dijo Mateo. «En ese caso me quedaré con ustedes». «No es necesario», protestó Carmen. «Ya ha hecho más que suficiente. Debe estar agotado». «Me quedaré», insistió él con un tono que no admitía discusión. «Al menos hasta que estemos seguros de que Sofía está estable». La noche transcurrió lentamente. Carmen finalmente cedió al agotamiento y se durmió en uno de los sofás. Valentina, sin embargo, permaneció despierta, sentada junto a Mateo en silencio. «Deberías dormir», sugirió él después de un rato. «Mañana será otro día largo». «No puedo», respondió ella. «Cada vez que cierro los ojos veo a Sophie con todos esos tubos». Mateo entendía perfectamente. «Es impactante, lo sé, pero esos tubos y máquinas están ayudándola a recuperarse». «¿Promete que va a estar bien?», preguntó Valentina con una vulnerabilidad que rompía el corazón. Mateo quería prometerlo. Quería asegurarle que todo saldría bien, que Sofía se recuperaría completamente, que pronto estarían comiendo helado juntos como habían planeado. Pero no podía mentirle a aquella niña que había demostrado tanta madurez. «No puedo prometer eso, Valentina», respondió honestamente. «Nadie puede, pero puedo prometerte que haremos todo lo humanamente posible para que así sea. Los mejores médicos, los mejores tratamientos, todo lo que el dinero pueda comprar». Valentina asintió, aceptando la respuesta. «A veces el dinero no es suficiente, ¿verdad?» «No, no lo es», concordó Mateo, impresionado una vez más por la sabiduría de aquella niña. «Algunas cosas no tienen precio, como el amor», dijo Valentina, «y la esperanza». «Exactamente». Se quedaron en silencio nuevamente, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Eventualmente, Valentina apoyó su cabeza en el brazo de Mateo y, sin darse cuenta, se quedó dormida. Él no se movió, temiendo despertarla. Observó su rostro infantil, finalmente relajado en el sueño, y sintió una oleada de protección que nunca había experimentado antes. «Te prometo que haré todo lo posible», susurró, aunque sabía que ella no podía oírlo. «Por ti, por tu hermana, por tu madre. No están solas en esto». La madrugada avanzó con visitas periódicas de las enfermeras, trayendo actualizaciones sobre el estado de Sofía. Cada informe era cautelosamente positivo. La niña estaba estable, respondiendo bien a la medicación, sin nuevos episodios de rechazo. Eran pequeñas victorias en una batalla que estaba lejos de terminar. Con el amanecer llegó el doctor Méndez, quien había descansado unas horas
y regresaba para evaluar a su paciente. Despertó a Carmen para informarle personalmente. Los signos son alentadores, explicó. La función hepática está mejorando gradualmente, lo que indica que el nuevo órgano está siendo aceptado. Mantendremos la medicación inmunosupresora en dosis altas por ahora y monitorearemos constantemente para detectar cualquier signo de rechazo. ¿Cuándo despertará?, preguntó Carmen. La mantendremos sedada al menos por 24 horas más, respondió el médico. Es importante minimizar el estrés en su cuerpo mientras se adapta al nuevo órgano. Después reduciremos gradualmente la sedación y permitiremos que despierte naturalmente. Carmen asintió procesando la información. ¿Y después? ¿Cuánto tiempo hasta que pueda volver a casa? Es prematuro hablar de eso ahora, advirtió el doctor Méndez. Pero en casos exitosos, solemos mantener al paciente hospitalizado entre 2 y 3 semanas después del trasplante. Luego viene un periodo de recuperación en casa, con visitas frecuentes al hospital para seguimiento. Un paso a la vez, intervino Mateo, notando la expresión abrumada de Carmen. Lo importante ahora es que está estable y respondiendo bien. El médico asintió, apreciando el enfoque práctico. Exactamente. Cada hora que pasa sin complicaciones es una victoria. Cuando el doctor Méndez se retiró, Valentina, que había despertado durante la conversación, se acercó a su madre. ¿Ves, mamá? Te dije que Sophie iba a estar bien. Ella es fuerte, como nosotras. Carmen abrazó a su hija, las lágrimas brillando en sus ojos. Sí, mi amor, es fuerte, como nosotras. Mateo observaba la escena, sintiéndose simultáneamente parte de ella y un intruso. Era una extraña sensación, estar tan involucrado en la vida de estas personas y al mismo tiempo ser consciente de que su conexión era reciente y en cierto modo circunstancial. Debería ir a casa a cambiarme, dijo, notando que llevaba la misma ropa desde hacía más de 24 horas. Volveré en un par de horas. Entonces, ¿necesitan algo? Carmen negó con la cabeza, pero Valentina intervino. ¿Podría traer un libro? Cualquiera de aventuras. Es aburrido aquí. Mateo sonrió. Por supuesto. ¿Algún autor favorito? Me gusta Harry Potter, respondió la niña, pero solo leí el primero en la biblioteca de la escuela. Entonces traeré el segundo, prometió Mateo. Y tal vez algunos más, para que tengas opciones. Al salir del hospital, Mateo sintió el impacto del mundo exterior. Después de tantas horas en aquel ambiente cerrado, concentrado únicamente en la cirugía de Sofía, la ciudad bulliciosa parecía surreal. La gente caminaba apresuradamente, preocupada por sus propios problemas, completamente ajena al drama de vida o muerte que se desarrollaba en el Hospital San Martín. En su mansión, Mateo se duchó rápidamente y se cambió de ropa. Mientras lo hacía, notó lo vacío que se sentía aquel espacio enorme. Siempre había estado solo, pero nunca se había sentido tan solitario como ahora, después de pasar días rodeado por la intensidad emocional de Carmen y Valentina. Antes de regresar al hospital, pasó por una librería y compró no solo el segundo libro de Harry Potter, sino toda la colección. También adquirió algunos libros ilustrados para Sofía, para cuando despertara, y en un impulso, compró un cuaderno y lápices de colores para Valentina. Al volver al hospital, encontró a Carmen y Valentina en la habitación de Sofía. Las reglas de visita se habían flexibilizado ligeramente, permitiéndoles permanecer más tiempo junto a la niña, aunque seguía inconsciente. Traje algunas cosas, dijo Mateo, mostrando la bolsa con libros. Los ojos de Valentina se iluminaron al ver la colección completa de Harry Potter. «Son todos», exclamó emocionada. «Gracias, señor Mateo. Y esto es para cuando Sofía despierte», añadió mostrando los libros ilustrados, «para que puedas leerle mientras se recupera». Carmen observaba el intercambio con una expresión indescifrable. Había algo en sus ojos. Gratitud, sí, pero también algo más. Tal vez la comprensión de que Mateo ya no era simplemente un benefactor anónimo, sino alguien que se estaba involucrando genuinamente en sus vidas. Las siguientes 24 horas transcurrieron en una rutina de espera vigilante. Mateo, Carmen y Valentina se turnaban para estar con Sofía, nunca dejándola sola. Los médicos y enfermeras entraban y salían constantemente, ajustando medicaciones, verificando signos vitales, realizando análisis. Cada informe
Era cautelosamente optimista. El nuevo hígado funcionaba cada vez mejor. Los valores en sangre mejoraban gradualmente. No había señales de rechazo. Sofía estaba ganando la batalla, hora tras hora. Finalmente, al segundo día después de la cirugía, el doctor Méndez anunció que comenzarían a reducir la sedación. Será un proceso gradual, explicó. No esperamos que despierte inmediatamente. Puede tomar varias horas, incluso un día entero, y cuando lo haga estará confundida, posiblemente asustada. Es importante que vea rostros familiares. Carmen no se movió del lado de su hija durante todo el proceso. Valentina alternaba entre la habitación de Sofía y la sala de espera, donde Mateo intentaba distraerla con los libros y juegos. La niña estaba visiblemente ansiosa, dividida entre la emoción de que su hermana finalmente despertaría y el miedo a cómo la encontraría. «¿Y si no me reconoce?», preguntó a Mateo en un momento de vulnerabilidad. «¿Y si está diferente?». «Te reconocerá», aseguró él. «Puede estar confundida al principio por los medicamentos, pero eres su hermana mayor. Ese vínculo es demasiado fuerte para romperse». Valentina asintió, queriendo creerle. «¿Sabe? Antes de conocerlo, le hablaba a Sophie sobre usted. Le mostraba el recorte del periódico y le decía que algún día lo encontraríamos y usted nos ayudaría. Ella siempre sonreía, aunque estaba muy enferma». Mateo sintió una emoción extraña ante esta revelación. La idea de que estas niñas habían estado invocándolo de alguna manera mucho antes de su encuentro casual en el pasillo del hospital era perturbadora y conmovedora a la vez. «Parece que tenías razón», dijo finalmente. «Me encontraste. No fue coincidencia», afirmó Valentina con convicción. «Fue un milagro, como los de mi cajita». Para antes de que Mateo pudiera responder, Carmen apareció en la puerta de la sala de espera, con lágrimas en los ojos pero una sonrisa en los labios. «Está despertando», anunció. «Sofía está despertando». El momento en que Sofía abrió los ojos por primera vez después de la cirugía quedó grabado para siempre en la memoria de todos los presentes. Fue un despertar lento, gradual. Primero un ligero movimiento de párpados, luego una mirada confusa recorriendo la habitación, hasta que finalmente se detuvo en el rostro de su madre. «Mamá», susurró con voz ronca, apenas audible por el tubo de respiración que acababan de retirarle. Carmen rompió en llanto, incapaz de contener la emoción. «Sí, mi amor, estoy aquí, siempre estoy aquí». Valentina, que había estado conteniendo la respiración desde que entraron a la habitación, se acercó cautelosamente a la cama. «Hola, Sophie», dijo con una sonrisa temblorosa. «¿Me recuerdas?». La pequeña asintió débilmente, extendiendo una mano hacia su hermana. Valentina la tomó con delicadeza, como si temiera que pudiera romperse. «Te extrañé», murmuró Sofía. «Yo también te extrañé», respondió Valentina, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Pero ahora estás de vuelta y todo va a estar bien». Mateo observaba la escena desde la puerta, no queriendo entrometerse en ese momento íntimo familiar. Sin embargo, Sofía lo notó y lo miró con curiosidad. «¿Quién es?», preguntó a su hermana. Valentina se volvió hacia Mateo con una sonrisa radiante. «Es el señor Mateo, el que te salvó, el de mi cajita de milagros. ¿Recuerdas que te hablé de él?». Sofía estudió a Mateo por un momento, y luego, para sorpresa de todos, esbozó una pequeña sonrisa. «Gracias», dijo simplemente. Mateo sintió un nudo en la garganta. 2 simples palabras de una niña de 6 años, pero cargadas de un significado que lo abrumaba. «De nada», respondió, acercándose a la cama. «Me alegra mucho verte despierta, Sofía». El doctor Méndez entró en ese momento, acompañado por 2 enfermeras. «Veo que nuestra paciente está despierta», comentó con evidente satisfacción. «Necesito hacer algunos exámenes rápidos, si me permiten». Carmen y Valentina se apartaron reluctantemente, permitiendo al médico acercarse a Sofía. Mateo aprovechó para llevar a Valentina fuera de la habitación, dándole a Carmen un momento a solas con el doctor. «¿Viste? Te dije que te reconocería», comentó a la niña mientras caminaban por el pasillo. Valentina asintió, secándose las lágrimas con la manga de su suéter. «Está muy flaquita y pálida», observó con preocupación. «Es normal después de una cirugía tan grande», explicó Mateo, «pero mejorará día a día». «Ya verás».
¿Cuándo podremos llevarla a casa?, preguntó Valentina. Eso dependerá de los médicos. Probablemente en unas semanas, si todo sigue bien. La niña asintió, procesando la información. ¿Y después? ¿Qué pasará con nosotras? La pregunta tomó a Mateo por sorpresa. Había estado tan concentrado en la cirugía y la recuperación inmediata que no había pensado mucho más allá. ¿Qué pasaría con Carmen y las niñas después del hospital? ¿Volverían a aquel cuarto minúsculo? ¿Carmen intentaría recuperar su trabajo como maestra? ¿Valentina regresaría a mendigar? No tienen que preocuparse por eso ahora, respondió finalmente. Me aseguraré de que tengan todo lo que necesiten. Valentina lo miró con aquellos ojos antiguos en un rostro tan joven. ¿Promete que no nos abandonará cuando Sophie esté mejor? La pregunta fue como un puñetazo en el estómago. Mateo comprendió que para esta niña que había sido abandonada por su padre, la idea de que otra figura paterna desapareciera de su vida era un temor muy real. No las abandonaré, prometió, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su compromiso. Estaré aquí el tiempo que me necesiten. La sonrisa que iluminó el rostro de Valentina valía más que todos los contratos millonarios que había firmado en su vida. En los días siguientes, la recuperación de Sofía progresó de manera constante. Cada día traía pequeñas victorias: la retirada de un tubo, la reducción de una medicación, los primeros pasos temblorosos alrededor de la habitación. El doctor Méndez estaba impresionado con la resiliencia de la pequeña. «Tiene una voluntad de hierro», comentó a Mateo durante una de sus visitas. «Muchos adultos no muestran tanta determinación en la recuperación». «Se parece a su hermana», respondió Mateo, observando cómo Valentina leía pacientemente uno de los libros ilustrados a Sofía, haciendo diferentes voces para cada personaje. Una semana después de la cirugía, Sofía fue trasladada de la UCI a una habitación regular. Era el mismo espacio confortable que Mateo había dispuesto para Carmen y Valentina, ahora adaptado para incluir también a la pequeña paciente. La habitación pronto se llenó de dibujos hechos por Valentina, globos enviados por el personal del hospital que se había encariñado con la familia, y los libros y juguetes que Mateo traía casi diariamente. Fue durante esta fase de la recuperación cuando Mateo comenzó a pensar seriamente en el futuro de la familia. Una tarde, mientras Sofía dormía y Valentina estaba entretenida con uno de sus libros, invitó a Carmen a tomar un café en la cafetería del hospital. «Quiero hablar sobre lo que pasará cuando Sofía reciba el alta», comenzó, una vez que estuvieron sentados con sus bebidas. Carmen asintió, como si hubiera estado esperando esta conversación. «He estado pensando en eso también. Necesitaré encontrar un trabajo, por supuesto, y un lugar para vivir. El cuarto de doña Marta fue una solución temporal, pero no podemos volver allí con Sofía en recuperación. Tengo algunas propuestas», dijo Mateo cautelosamente, «pero quiero que sepa que no hay ninguna obligación de aceptarlas. Son opciones, nada más». Carmen lo miró con curiosidad. «Lo escucho. Primero sobre el alojamiento. Tengo varios apartamentos en la ciudad, propiedades de inversión que están amuebladas pero vacías. Pueden usar uno de ellos el tiempo que necesiten, sin costo alguno». Carmen abrió la boca para protestar, pero Mateo levantó una mano para detenerla. «Por favor, déjeme terminar. Segundo, sobre el trabajo. Mi empresa siempre necesita personal administrativo competente. Con su experiencia como maestra, estoy seguro de que se adaptaría rápidamente. El horario sería flexible, para que pueda atender las necesidades médicas de Sofía». Hizo una pausa, observando cómo Carmen procesaba la información. Su rostro era una mezcla de gratitud y orgullo herido. «Es demasiado», dijo finalmente. «Ya ha hecho más de lo que cualquiera podría esperar. No puedo seguir aceptando su caridad». «No es caridad», respondió Mateo con firmeza. «El apartamento está vacío de todos modos, y la posición en la empresa es legítima. Necesitamos gente confiable y trabajadora. Usted necesita estabilidad para sus hijas. Es un intercambio justo». Carmen lo estudió por un largo momento, como si intentara descifrar sus verdaderas intenciones. «¿Por qué hace todo esto, Mateo? Realmente, ¿qué gana usted?». Era una pregunta que él mismo se había hecho muchas veces en las últimas semanas. ¿Qué estaba ganando? Ciertamente no era dinero ni influencia, los dos valores que habían guiado su vida hasta entonces.
Gano propósito, respondió honestamente. Antes de conocerlas mi vida era vacía. Tenía éxito, sí, pero ¿para qué? Para acumular más dinero que nunca podría gastar, para construir edificios que llevarían mi nombre, pero que no significaban nada para mí personalmente. Hizo una pausa, sorprendido por su propia vulnerabilidad. Valentina me preguntó una vez por qué trabajaba tanto si ya tenía suficiente dinero. No supe qué responder, pero ahora lo sé. Trabajaba para llenar un vacío. Ustedes me han mostrado que hay cosas más importantes que el éxito material. Carmen extendió su mano sobre la mesa y, para sorpresa de Mateo, tomó la suya. Gracias por su honestidad y por todo lo que ha hecho por nosotras. Hizo una pausa como si estuviera tomando una decisión difícil. Aceptaré el apartamento temporalmente hasta que pueda encontrar algo por mi cuenta. Y consideraré seriamente la oferta de trabajo. Pero necesito mantener cierta independencia, ¿comprende? Por mí y por mis hijas. Mateo asintió, respetando su decisión. Por supuesto, todo será en sus términos. 2 semanas después de la cirugía, el doctor Méndez anunció que Sofía estaba lista para recibir el alta hospitalaria. Habría un riguroso régimen de medicamentos, visitas frecuentes al hospital para seguimiento y restricciones en su actividad física, pero podría continuar su recuperación en casa. «Casa», murmuró Carmen cuando recibieron la noticia. «Hace tanto tiempo que no tenemos una verdadera». El apartamento que Mateo había ofrecido estaba ubicado en un edificio moderno en Palermo, un barrio seguro y bien conectado de Buenos Aires. Era un espacio amplio de 3 dormitorios, luminoso y completamente amueblado. Cuando llevó a Carmen y Valentina a conocerlo, el día antes del alta de Sofía, ambas quedaron sin palabras. «¿Todo esto para nosotras?», preguntó Valentina recorriendo el espacioso living con ojos muy abiertos. «Todo esto», confirmó Mateo. «Hay un dormitorio principal para tu mamá, uno para ti y otro para Sofía, aunque tal vez quieran compartir al principio, hasta que ella se sienta más segura». Valentina corrió de habitación en habitación, explorando cada rincón con entusiasmo infantil. Carmen, por su parte, parecía abrumada. «Es demasiado lujoso», comentó, observando los acabados de alta gama y los electrodomésticos modernos. «Es cómodo», corrigió Mateo, «y es lo que necesitan ahora. Sofía necesita un ambiente limpio y tranquilo para recuperarse. Ustedes necesitan descansar adecuadamente después de todo lo que han pasado». Carmen asintió, rendida ante la lógica. «Gracias. No sé cuántas veces he dicho esas palabras en las últimas semanas, pero nunca parecen suficientes». «No necesito agradecimientos», respondió Mateo. «Ver a Sofía recuperándose y a Valentina sonriendo de nuevo es suficiente». El día del alta fue emocionante y aterrador a la vez. Sofía estaba ansiosa por dejar el hospital, pero también asustada por el cambio. Se había acostumbrado a la presencia constante de médicos y enfermeras, a la seguridad de saber que cualquier problema sería atendido inmediatamente. «¿Y si me siento mal en casa?», preguntó a su madre mientras la ayudaba a vestirse. «Estaremos muy cerca del hospital», aseguró Carmen, «y el doctor Méndez nos dio su número personal para cualquier emergencia». «Además», añadió Valentina, «el señor Mateo dijo que podemos llamarlo a cualquier hora, día o noche. Él vendrá corriendo si lo necesitamos». Mateo, que estaba en la puerta esperando con la silla de ruedas reglamentaria, sonrió ante la confianza de la niña. Era cierto. Había dado instrucciones estrictas de que lo contactaran ante cualquier problema, sin importar la hora. El traslado al apartamento se realizó en la camioneta privada que Mateo había contratado, equipada especialmente para el transporte de pacientes. Sofía observaba por la ventana con fascinación, como si viera la ciudad por primera vez. En cierto modo, así era. Estaba viendo el mundo con los ojos de alguien que había recibido una segunda oportunidad de vida. Al llegar al edificio, el portero los recibió con una sonrisa amable. Mateo lo había informado de la situación y se aseguró de que estuviera disponible para cualquier necesidad que la familia pudiera tener. «Bienvenidas a su nuevo hogar», dijo el hombre, sosteniendo la puerta mientras Mateo ayudaba a Sofía a bajar de la camioneta. La niña estaba demasiado débil para caminar largas distancias, así que Mateo la cargó en brazos hasta el ascensor. Era tan ligera, tan frágil aún, que sintió una oleada de protección que lo sorprendió por su intensidad.
El apartamento había sido preparado meticulosamente para la llegada de Sofía. La habitación que compartiría inicialmente con Valentina estaba decorada con globos y un cartel de bienvenida. La cama estaba dispuesta con almohadas extra para mayor comodidad, y en la mesita de noche había una fila de medicamentos cuidadosamente etiquetados con horarios. «¡Mira, Sophie!», exclamó Valentina, mostrándole a su hermana los libros ilustrados que Mateo había traído. «Y tenemos televisión. Podemos ver dibujos animados juntas». Sofía sonrió débilmente, claramente agotada por el viaje. Carmen notó su cansancio inmediatamente. «Creo que es hora de descansar un poco», dijo, ayudando a su hija menor a acostarse. «Ha sido un día muy emocionante». Mientras Carmen acomodaba a Sofía, Mateo llevó a Valentina a la cocina, que había sido abastecida con alimentos para varias semanas. «¿Sabes cocinar?», preguntó a la niña. Valentina asintió con orgullo. «Sé hacer sándwiches y calentar sopa. Y puedo pelar frutas con un cuchillo sin filo». «Impresionantes», comentó Mateo sinceramente. «Eres muy responsable para tu edad». «Tenía que ayudar a mamá cuando Sophie enfermó», explicó la niña con sencillez. «No podía estar en dos lugares a la vez». Mateo sintió una punzada de tristeza ante el recordatorio de todo lo que esta familia había enfrentado. Valentina había tenido que crecer demasiado rápido, asumiendo responsabilidades que ningún niño debería cargar. «Bueno, ahora las cosas serán diferentes», prometió. «Tu mamá tendrá ayuda y tú podrás concentrarte en ser una niña, ir a la escuela, jugar, leer tus libros». «¿Iré a la escuela de nuevo?», preguntó Valentina, los ojos brillantes de emoción. «¿Una escuela de verdad con otros niños?». «Por supuesto», respondió Mateo, sorprendido por la pregunta. «¿Hace cuánto que no vas?». Valentina contó con los dedos. «Casi un año, desde que nos mudamos al cuarto de doña Marta. Quedaba muy lejos de cualquier escuela, y mamá no tenía dinero para el transporte». Otra revelación que apretó el corazón de Mateo. A pesar de todo lo que había pasado, esta niña seguía anhelando educación, normalidad. «Te inscribiremos en la mejor escuela del barrio», prometió, «y a Sofía también, cuando esté lo suficientemente recuperada». Carmen apareció en la cocina en ese momento. «Sofía se quedó dormida», informó. «Estaba exhausta, pobrecita». «Es normal», aseguró Mateo. «Su cuerpo está trabajando duro para recuperarse». Se produjo un momento de silencio incómodo. Era la primera vez que estaban en este nuevo espacio, fuera del contexto del hospital. Las dinámicas estaban cambiando, y todos lo sentían. «Bueno, las dejaré instalarse», dijo Mateo finalmente. «Mi número está en la nevera junto con el del doctor Méndez y la farmacia que entregará los medicamentos. Llámame para cualquier cosa, a cualquier hora». «Gracias», respondió Carmen. «Por todo». Valentina se acercó y, sin previo aviso, abrazó a Mateo con fuerza. «Gracias por salvarnos», murmuró contra su camisa. Mateo le devolvió el abrazo, sintiendo una emoción que no podía nombrar. «Ustedes también me salvaron a mí», respondió suavemente. «De más formas de las que imaginan». Los días siguientes establecieron una nueva rutina. Mateo visitaba el apartamento diariamente, generalmente por la tarde después de atender sus asuntos de negocios más urgentes. Traía comida preparada, juegos para las niñas y cualquier cosa que Carmen mencionara que necesitaban. Sofía mejoraba visiblemente cada día. El color volvía gradualmente a sus mejillas. Su apetito aumentaba y comenzaba a mostrar destellos de la personalidad vivaz que la enfermedad había opacado. Valentina era su compañera constante, leyéndole historias, dibujando con ella, o simplemente acostándose a su lado mientras veían televisión. Carmen, por su parte, comenzó a trabajar medio tiempo en la empresa de Mateo, en el departamento administrativo. Resultó ser extremadamente competente y organizada, ganándose rápidamente el respeto de sus colegas. Trabajaba principalmente desde casa, yendo a la oficina solo cuando Mateo podía quedarse con las niñas. Fue durante una de estas tardes, aproximadamente un mes después del trasplante, cuando Mateo experimentó uno de los momentos más significativos de su nueva vida. Estaba sentado en el sofá del apartamento, respondiendo correos en su laptop, mientras las niñas jugaban en la alfombra frente a él. Sofía, aunque todavía delgada y con movimientos cautelosos, estaba notablemente más fuerte. Valentina,
Había asumido el papel de protectora, siempre atenta a cualquier signo de cansancio en su hermana. «Señor Mateo», llamó Sofía de repente, levantando la mirada de su dibujo. «¿Puedo preguntarle algo?» «Claro», respondió él, cerrando la laptop para prestarle toda su atención. «Usted va a ser nuestro nuevo papá». La pregunta lo dejó sin aliento. Valentina pareció igualmente sorprendida, mirando a su hermana con los ojos muy abiertos. «Sophie», exclamó avergonzada, «no puedes preguntar eso». «¿Por qué no?», cuestionó la pequeña con la lógica simple de los niños. «Mi amiga Lucía del hospital tenía un papá que se fue, y luego su mamá conoció a otro señor que se convirtió en su nuevo papá. El señor Mateo nos ayuda como un papá, ¿no?». Mateo intentó encontrar las palabras adecuadas. Era una pregunta inocente, pero cargada de implicaciones complejas. «No es tan simple, Sofía», respondió finalmente. «Para ser el papá de alguien hay muchas cosas involucradas. Pero lo que sí puedo prometerte es que siempre seré tu amigo, y siempre estaré aquí cuando me necesites». Sofía pareció considerar esto seriamente. «¿Como un tío, entonces?». Mateo sonrió. «Sí, como un tío estaría bien». «Tío Mateo», probó Sofía, como saboreando las palabras. Luego asintió aparentemente satisfecha. «Me gusta». Valentina, que había observado el intercambio en silencio, añadió tímidamente: «A mí también me gusta». Cuando Carmen regresó de la oficina esa tarde, encontró a los tres jugando un juego de mesa en la mesa del comedor, riendo como si se conocieran de toda la vida. Se detuvo en la puerta, observando la escena con una mezcla de emociones en su rostro. «Mamá», exclamó Sofía al verla, «el tío Mateo me está dejando ganar». «No es cierto», protestó Mateo fingiendo indignación. «Eres demasiado buena en este juego». Carmen alzó una ceja ante el tío Mateo, pero no comentó nada. En cambio, se unió a ellos en la mesa, completando un cuadro que parecía sorprendentemente natural, como si siempre hubiera sido así. Esa noche, después de que las niñas se durmieron, Carmen y Mateo conversaron en la cocina mientras tomaban té. «Así que ahora eres tío Mateo», comentó ella con una sonrisa. Él se sonrojó ligeramente. «Fue idea de Sofía. Espero que no te moleste». «No me molesta», aseguró Carmen. «De hecho, es apropiado. Te has convertido en parte de nuestras vidas de una manera que nunca imaginé posible». Hizo una pausa, como si estuviera considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. «Pero también me preocupa. Las niñas se han encariñado mucho contigo, especialmente Valentina. Si algún día decides que ya has hecho suficiente por nosotras». «No lo haré», interrumpió Mateo con firmeza. «Ya te lo dije antes y lo mantengo. No las abandonaré». Carmen lo estudió por un largo momento. «Te creo», dijo finalmente. «Y eso me asusta aún más». «¿Por qué?». «Porque significa que yo también estoy empezando a depender de ti, y no solo financieramente». La declaración quedó suspendida entre ellos, cargada de significado. Mateo no sabía cómo responder. Sus sentimientos hacia Carmen habían evolucionado en las últimas semanas, desde el respeto inicial hasta algo más profundo, más complejo. Pero era demasiado pronto, demasiado complicado. «Un día a la vez», sugirió finalmente. «No necesitamos definir todo ahora». Carmen asintió aparentemente aliviada. «Un día a la vez», concordó. 6 semanas después del trasplante, Sofía tuvo su revisión médica más importante hasta el momento. El doctor Méndez realizó una serie de exámenes exhaustivos para evaluar cómo estaba funcionando el nuevo hígado y cómo se estaba adaptando su cuerpo a la medicación inmunosupresora. Mateo acompañó a la familia al hospital, esperando ansiosamente en la sala mientras se realizaban los exámenes. Valentina se sentó a su lado, hojeando uno de sus libros de Harry Potter, pero claramente demasiado nerviosa para concentrarse. «¿Y si algo está mal?», preguntó finalmente, cerrando el libro. «¿Y si el hígado nuevo no funciona bien?». «No pensemos en eso», respondió Mateo, aunque la misma preocupación lo había mantenido despierto la noche anterior. «Sofía se ve mucho mejor, ¿no crees? Tiene más energía, mejor color, más apetito. Todas son buenas señales». Valentina asintió, queriendo creerle. «Anoche me dijo que quiere volver a bailar ballet. Lo hacía antes de enfermarse». «Eso es maravilloso», comentó Mateo, genuinamente emocionado por este indicio de que la niña estaba pensando en un futuro normal. «Tal vez podamos encontrar una academia cerca del apartamento». «¿De verdad?». Los ojos de Valentina se iluminaron.
¿Crees que el doctor le dará permiso? No lo sabremos hasta preguntar, respondió Mateo. Pero incluso si tiene que esperar un poco más, es una meta para trabajar, ¿no crees? La conversación fue interrumpida por la aparición de Carmen y Sofía, acompañadas por el doctor Méndez. Los tres sonreían, lo que inmediatamente alivió la tensión en el pecho de Mateo. Buenas noticias, anunció el médico. Todos los exámenes muestran una función hepática excelente. El cuerpo de Sofía está aceptando el nuevo órgano notablemente bien. Valentina saltó de su asiento, con un grito de alegría, y corrió a abrazar a su hermana. Mateo se levantó más lentamente, procesando el alivio que lo inundaba. ¿Eso significa que está curada?, preguntó a Carmen, quien se había acercado mientras las niñas celebraban. No exactamente, respondió ella. Siempre necesitará medicación inmunosupresora y controles regulares, pero el doctor Méndez dice que puede comenzar a retomar actividades normales gradualmente. Incluso mencionó la posibilidad de volver a la escuela en unos meses. Es una noticia maravillosa, dijo Mateo, resistiendo el impulso de abrazar a Carmen. Su relación había evolucionado hacia una amistad cómoda, pero ambos mantenían cierta distancia física, conscientes de las complicaciones potenciales. El doctor Méndez se acercó a ellos, después de haber respondido algunas preguntas entusiastas de Valentina. Sofía es un caso excepcional, comentó. Su recuperación ha sido más rápida y completa de lo que esperábamos. Por supuesto, seguirá siendo una paciente de trasplante de por vida, con todo lo que eso implica, pero tiene todas las posibilidades de llevar una vida normal y plena. Gracias, doctor, dijo Mateo extendiendo su mano. Por todo. El médico estrechó su mano firmemente. Ustedes hicieron la parte más difícil. Yo solo hice mi trabajo. Para celebrar las buenas noticias, Mateo llevó a la familia a comer helado, cumpliendo finalmente la promesa que Valentina había hecho a su hermana antes de la cirugía. Sentados en la heladería, con Sofía probando felizmente 3 sabores diferentes, tal como se le había prometido, Mateo observó a las 3 y sintió una certeza que nunca antes había experimentado. Estas personas eran ahora su familia, de una manera que no podía explicar racionalmente, pero que sentía profundamente verdadera. ¿En qué piensas?, preguntó Carmen, notando su mirada contemplativa. En lo afortunado que soy, respondió honestamente, de haberlas encontrado. Carmen sonrió, una sonrisa genuina que iluminaba todo su rostro. Creo que todos fuimos afortunados ese día en el pasillo del hospital. Valentina, que había estado escuchando, añadió con la sabiduría que la caracterizaba. No fue suerte, fue un milagro, como los de mi cajita. Y mientras observaba a Sofía disfrutando su helado, con manchas de chocolate alrededor de su boca y una alegría infantil que había estado ausente durante tanto tiempo, Mateo no podía sino estar de acuerdo. Algunas cosas iban más allá de la suerte o la coincidencia. Algunas cosas realmente solo podían llamarse milagros. Un año había pasado desde aquel día fatídico en el pasillo del hospital. Un año desde que Valentina, con la determinación de una niña que se negaba a perder a su hermana, había abordado a un desconocido elegante pidiéndole que salvara a Sofía. Un año de transformaciones profundas para todos los involucrados. Era una soleada mañana de domingo, y el apartamento en Palermo bullía de actividad. Globos de colores decoraban las paredes, una mesa estaba dispuesta con bocadillos y una gran torta, y un cartel hecho a mano proclamaba: «Feliz cumpleaños, Sofía, 7 años y un nuevo hígado». Mateo llegó temprano, cargando varios paquetes envueltos en papel brillante. Había pasado horas la noche anterior seleccionando los regalos perfectos, algo que nunca antes había hecho por nadie. Carmen lo recibió en la puerta, luciendo radiante en un vestido sencillo pero elegante. «Buenos días», saludó ella con una sonrisa. «¿Llegaste temprano?» «Quería ayudar con los preparativos», respondió él, entregándole los paquetes. «¿Dónde están las niñas?» «Valentina está terminando de arreglar a Sofía. Quiere que su hermana luzca perfecta para su fiesta». Como si hubieran sido invocadas por la mención de sus nombres, las 2 niñas aparecieron en el pasillo. Valentina, ahora de 10 años, guiaba orgullosamente a su hermana menor. Sofía, la festejada, lucía un vestido rosa con volantes y una corona de princesa. Su cabello, que había caído durante los tratamientos,
Ahora había crecido nuevamente, formando rizos castaños alrededor de su rostro sonriente. «¡Tío Mateo!», exclamó Sofía corriendo hacia él con una energía que habría sido impensable un año atrás. «¡Viniste! ¿Cómo podría perderme tu cumpleaños, princesa?», respondió él, agachándose para recibir su abrazo. «Traje algunos regalos». Los ojos de Sofía se iluminaron al ver los paquetes. «¿Puedo abrirlos ahora?». Después de soplar las velas, intervino Carmen con firmeza. «Los invitados llegarán pronto». Era la primera fiesta de cumpleaños real que Sofía tendría en años. Su enfermedad había impedido celebraciones normales y luego la precariedad económica había hecho imposible cualquier tipo de festejo. Pero este año sería diferente. Compañeros de su nueva escuela vendrían, junto con algunos amigos que había hecho durante su estancia en el hospital, y por supuesto, el doctor Méndez y parte del equipo médico que la había atendido. Mientras Carmen y Valentina terminaban los preparativos, Mateo se sentó con Sofía en el sofá. La niña había progresado enormemente en el último año. Aunque todavía tomaba medicación diaria y debía someterse a controles regulares, llevaba una vida prácticamente normal. Había comenzado la escuela, tomaba clases de ballet 2 veces por semana, y su personalidad vivaz había florecido completamente. «¿Estás emocionada por tu fiesta?», preguntó Mateo. Sofía asintió entusiastamente. «Nunca tuve una fiesta tan grande. Mamá dice que vendrán 15 niños, 15, y todos están ansiosos por celebrar contigo», aseguró Mateo. «Eres una niña muy querida, ¿sabes?». Sofía se puso repentinamente seria, una expresión que la hacía parecer mucho mayor que sus 7 años. «Tío Mateo, ¿puedo preguntarte algo?». «Claro, princesa, lo que quieras». «¿Por qué me salvaste? No me conocías. No conocías a Vale ni a mamá. ¿Por qué gastaste tanto dinero en nosotras?». La pregunta tomó a Mateo por sorpresa. Era algo que Carmen y Valentina le habían preguntado en diferentes momentos, pero nunca Sofía. Siempre había asumido que la niña era demasiado pequeña para reflexionar sobre esas cuestiones. «Es una buena pregunta», respondió, tomándose un momento para organizar sus pensamientos. «La verdad es que al principio ni yo mismo lo entendía completamente. Fue un impulso. Algo dentro de mí me dijo que tenía que ayudar». Hizo una pausa, buscando palabras que una niña de 7 años pudiera comprender. «¿Sabes? A veces las personas más importantes en nuestra vida son aquellas que aparecen de repente, sin que las estemos buscando. Tu hermana me encontró en ese pasillo, y aunque yo no lo sabía entonces, ese encuentro cambiaría mi vida para siempre». «¿Para mejor?», preguntó Sofía. Mateo sonrió. «Definitivamente para mejor. Antes de conocerlas tenía mucho dinero y muchas cosas, pero estaba vacío por dentro. Ustedes me enseñaron lo que realmente importa en la vida». Sofía pareció satisfecha con la respuesta. «Me alegra que Vale te encontrara», dijo simplemente, antes de saltar del sofá al oír el timbre. «Los invitados están llegando». Pronto, el apartamento se llenó de niños riendo y corriendo, padres conversando en pequeños grupos y el personal médico que había formado parte crucial de la recuperación de Sofía. El doctor Méndez, quien había dirigido la cirugía de trasplante, observaba con evidente satisfacción a su pequeña paciente disfrutando de una infancia normal. «Es un milagro médico», comentó a Mateo mientras ambos observaban a Sofía jugando con sus amigos. «Su recuperación ha sido excepcional. Gracias a usted y su equipo», respondió Mateo. El médico negó con la cabeza. «La medicina solo puede hacer tanto. El resto depende del paciente, de su entorno, de su voluntad de vivir. Sofía tiene todo eso a su favor». En ese momento, Carmen se acercó a ellos llevando una bandeja con bebidas. «¿De qué hablan tan seriamente en medio de una fiesta infantil?», preguntó con una sonrisa. «De milagros», respondió el doctor Méndez, «y de lo afortunados que somos de presenciarlos ocasionalmente en nuestra profesión». Carmen miró a su hija menor, quien reía despreocupadamente con sus amigos. «Sí», murmuró, «un milagro». El momento más emotivo de la fiesta llegó cuando, después de soplar las velas, Sofía pidió hablar. Con una seriedad impropia de su edad, se paró frente a todos los invitados. «Quiero agradecer a todos por venir a mi fiesta», comenzó, claramente recitando un discurso ensayado. «Pero sobre todo quiero agradecer a las personas que me ayudaron cuando estaba muy enferma.
Miró directamente al doctor Méndez. Gracias, doctor, por operarme y cuidarme. Luego a su madre y hermana. Gracias, mamá, por nunca rendirte. Y gracias, Vale, por ser la mejor hermana del mundo y por encontrar al tío Mateo. Finalmente, sus ojos se posaron en Mateo. Y gracias, tío Mateo, por salvarnos a todas. Te quiero mucho. No había un ojo seco en la sala. Incluso los padres de los otros niños, que apenas conocían la historia completa, estaban visiblemente emocionados. Mateo, por su parte, sentía un nudo en la garganta que le impedía hablar. Carmen se acercó y discretamente tomó su mano, dándole un apretón de apoyo. Después de la fiesta, cuando todos los invitados se habían marchado y las niñas estaban ocupadas explorando los regalos recibidos, Carmen y Mateo se sentaron en la pequeña terraza del apartamento. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Buenos Aires con tonos anaranjados y púrpuras. Fue una fiesta maravillosa, comentó Mateo. Sofía estaba radiante. Gracias a ti, respondió Carmen. Todo esto, el apartamento, la escuela, las clases de ballet, la fiesta, nada habría sido posible sin tu ayuda. Ya no es solo ayuda, Carmen, dijo Mateo suavemente. Lo sabes, ¿verdad? Hace mucho que dejó de ser caridad o filantropía. Ustedes son mi familia ahora. Carmen lo miró largamente, como si estuviera tomando una decisión importante. Lo sé, respondió finalmente, y eso me asustaba al principio. Depender tanto de alguien después de lo que pasó con Eduardo. Entiendo, aseguró Mateo, y respeto tu necesidad de independencia. Por eso nunca he presionado. Lo aprecio, dijo Carmen, pero creo que ha llegado el momento de hablar sobre el futuro, sobre nosotros. Antes de que pudiera continuar, fueron interrumpidos por Valentina, quien apareció en la puerta de la terraza con expresión preocupada. «Mamá, hay alguien en la puerta preguntando por ti», anunció. «Dice que es papá». El color abandonó el rostro de Carmen. «¿Eduardo?», susurró, incrédula. Mateo sintió una punzada de algo que no quiso identificar como celos. Eduardo, el hombre que había abandonado a su familia en el momento más crítico, que no había estado presente durante la enfermedad de Sofía, durante la cirugía, durante la recuperación. ¿Qué derecho tenía de aparecer ahora cuando todo estaba mejor? «¿Quieres que me vaya?», preguntó a Carmen preparándose para respetar su privacidad. Ella negó firmemente con la cabeza. «No, quédate por favor, esto nos concierne a todos». Entraron juntos al apartamento. En la puerta efectivamente estaba Eduardo. Mateo lo reconoció inmediatamente por la descripción que Carmen le había dado. Un hombre de estatura media, cabello oscuro, ya con algunas canas, y ojos idénticos a los de Valentina. Parecía nervioso, fuera de lugar. «Carmen», saludó con voz tensa. «Ha pasado tiempo». «3 años», respondió ella fríamente. «3 años desde que nos abandonaste». Eduardo bajó la mirada, incapaz de sostener la de Carmen. «Lo sé, y no hay excusa para eso. Pero he cambiado, Carmen. He estado en terapia, he trabajado en mis problemas, y cuando vi la noticia en el periódico...» «¿Qué noticia?», interrumpió Carmen, confundida. Eduardo sacó un recorte de periódico de su bolsillo y se lo entregó. Era un artículo sobre la Fundación Nuevo Amanecer, la organización que Mateo había creado para ayudar a niños que necesitaban trasplantes. El artículo mencionaba brevemente la historia de Sofía como inspiración para la fundación e incluía una pequeña foto de la familia. «Así supe que Sofía había sobrevivido», continuó Eduardo, «que había recibido el trasplante. No sabía cómo contactarlas, pero seguí la pista de la fundación y aquí estoy». «¿Qué quieres, Eduardo?», preguntó Carmen directamente. «Quiero ser parte de la vida de mis hijas de nuevo», respondió él. «Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero al menos quisiera conocerlas, que sepan que su padre las quiere a pesar de todo». Mateo observaba la escena en silencio, sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado entendía el deseo de un padre de reconectar con sus hijas. Por otro, sentía un instinto protector feroz hacia esta familia que había llegado a considerar suya. «No es tan simple», dijo Carmen después de un largo silencio. «Las niñas han pasado por mucho. Valentina recuerda perfectamente cómo nos abandonaste. Y Sofía, ella apenas te conoció». «Lo sé», admitió Eduardo. «No espero que me perdonen inmediatamente, ni que me acepten como si nada hubiera pasado.
Solo pido una oportunidad. Pequeños pasos. En ese momento Sofía apareció en el pasillo, atraída por las voces. Miró a Eduardo con curiosidad. «¿Quién es, mamá?», preguntó. Carmen intercambió una mirada rápida con Mateo, quien asintió levemente, apoyándola en cualquier decisión que tomara. «Sofía», dijo Carmen suavemente, «este es Eduardo. Él es tu padre biológico». La niña miró al hombre con intensidad, procesando la información. Luego, para sorpresa de todos, se acercó a él sin miedo. «Hola», saludó simplemente. «Hoy es mi cumpleaños. Cumplí 7 años». Eduardo parecía a punto de llorar. «Feliz cumpleaños, Sofía», respondió con voz quebrada. «Estás muy grande y hermosa». «Tuve un trasplante de hígado», informó la niña con la franqueza directa de los niños. «Estaba muy enferma, pero el tío Mateo me salvó». Eduardo miró a Mateo por primera vez, una mezcla de gratitud y algo más complejo en sus ojos. «Gracias», dijo simplemente, «por hacer lo que yo no pude». Mateo asintió, aceptando el agradecimiento sin palabras. Valentina, que había observado todo desde una distancia prudente, finalmente se acercó. A diferencia de su hermana, ella recordaba perfectamente a su padre y el dolor de su abandono. «¿Por qué volviste ahora?», preguntó directamente, sin saludar. «¿Porque ya no estamos pobres? ¿Porque Sophie ya no está enferma?». «Valentina», reprendió Carmen, aunque sin mucha convicción. «No, está bien», intervino Eduardo. «Es una pregunta justa». Se agachó para quedar a la altura de su hija mayor. «Volví porque finalmente encontré el coraje que me faltó cuando más me necesitaban. No espero que lo entiendas ahora, ni que me perdones. Solo quiero la oportunidad de demostrarte que he cambiado, que quiero ser parte de tu vida si me lo permites». Valentina lo estudió con aquellos ojos antiguos en un rostro joven. «Tendrás que esforzarte mucho», dijo finalmente. «Y si lastimas a Sophie o a mamá otra vez, nunca te lo perdonaré». Eduardo asintió aceptando los términos. «Es justo». La tensión en el ambiente era palpable. Carmen finalmente tomó una decisión. «Puedes pasar», dijo a Eduardo. «Tomaremos un café y hablaremos. Las niñas pueden mostrar sus regalos de cumpleaños mientras tanto». Mientras la familia se acomodaba en la sala, Mateo se sintió repentinamente fuera de lugar. Este era un asunto familiar que necesitaban resolver sin su presencia. «Debería irme», murmuró a Carmen. «Esto es algo que necesitan hablar en privado». Para su sorpresa, fue Sofía quien protestó. «No, tío Mateo, quédate. Quiero mostrarte cómo funciona la casa de muñecas que me regalaste». «El tío Mateo es parte de la familia ahora», añadió Valentina, mirando directamente a su padre biológico. «Él nunca nos abandonó». Eduardo recibió el golpe sin protestar, reconociendo la verdad en las palabras de su hija. Carmen miró a Mateo con una expresión que no pudo descifrar completamente. «Quédate», dijo suavemente. «Por favor». Y así Mateo se encontró en una situación que jamás habría imaginado. Sentado en la sala con la familia que había llegado a amar y el hombre que los había abandonado, todos intentando navegar un territorio emocional complejo y delicado. La conversación fue difícil, con momentos de tensión y revelaciones dolorosas. Eduardo explicó que había huido, porque no podía soportar la presión de ver a su hija morir lentamente, sabiendo que no podía hacer nada para evitarlo. Admitió que había sido cobarde, egoísta, imperdonable. No ofreció excusas, solo explicaciones y un deseo genuino de reparar al menos parte del daño causado. «No espero recuperar mi lugar como padre», aclaró. «Ese derecho lo perdí. Solo quiero ser parte de sus vidas de alguna manera, si ustedes me lo permiten». Carmen, quien había tenido tiempo para procesar su dolor y rabia durante los años de ausencia, fue sorprendentemente compasiva. «Todos cometemos errores, Eduardo, algunos más graves que otros. Pero las niñas merecen conocer a su padre biológico, si él está dispuesto a estar presente de manera consistente». Miró a Mateo como buscando su aprobación. Él asintió levemente, apoyando su decisión, aunque sintiera una punzada de inquietud. «Podemos comenzar con visitas supervisadas», continuó Carmen. «Quizás los domingos por la tarde. Veremos cómo se desarrolla desde allí». Eduardo aceptó los términos con gratitud evidente. Antes de marcharse, se detuvo frente a Mateo. «Gracias», dijo nuevamente. «No solo por salvar a Sofía, sino por estar con ellas cuando yo no pude. Son afortunadas de tenerte».
Yo soy el afortunado, respondió Mateo honestamente. Después de que Eduardo se marchó, las niñas se retiraron a su habitación, emocionalmente agotadas por el día intenso. Carmen y Mateo quedaron solos nuevamente en la terraza, la conversación interrumpida anteriormente flotando entre ellos. Lamento la interrupción, dijo Carmen finalmente. No esperaba que Eduardo apareciera así después de tanto tiempo. No tienes que disculparte, aseguró Mateo. Es el padre de tus hijas. Tiene derecho a intentar reconectar con ellas. ¿No estás celoso?, preguntó Carmen directamente. Mateo consideró la pregunta seriamente. Sería hipócrita negarlo completamente. Pero entiendo que las niñas necesitan conocer a su padre biológico, procesar sus sentimientos hacia él. No quiero interponerme en eso. Carmen se acercó y, para sorpresa de Mateo, tomó su mano entre las suyas. Antes de que Eduardo llegara, estaba a punto de decirte algo importante. ¿Qué cosa?, preguntó Mateo sintiendo que su corazón se aceleraba. Que estoy lista, respondió ella simplemente. Lista para dejar de tener miedo, para confiar nuevamente, para nosotros, si tú también lo estás. Mateo sintió que algo se expandía en su pecho, una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. He estado listo desde hace tiempo, confesó. Solo esperaba que tú también lo estuvieras. Carmen sonrió, una sonrisa que iluminaba todo su rostro. La aparición de Eduardo no cambia lo que siento por ti. De hecho, lo clarifica. Tú eres quien ha estado aquí, quien ha demostrado con acciones lo que significa amar y cuidar a esta familia. Los amo, dijo Mateo, las palabras saliendo naturalmente. A ti, a Valentina, a Sofía, son lo mejor que me ha pasado. Carmen se inclinó y por primera vez sus labios se encontraron en un beso suave, lleno de promesa. 3 meses después, la Fundación Nuevo Amanecer celebraba su primer aniversario con una gala benéfica. El evento, organizado en uno de los hoteles más prestigiosos de Buenos Aires, reunía a empresarios, médicos, políticos y familias beneficiadas por la fundación. Mateo, elegante en un traje oscuro, observaba con orgullo cómo el proyecto que había nacido de su experiencia con Sofía ahora ayudaba a decenas de niños en situaciones similares. La fundación no solo financiaba trasplantes, sino que proporcionaba alojamiento para familias del interior del país, apoyo psicológico y programas educativos para niños durante su recuperación. Carmen, radiante en un vestido azul, se acercó a él con una copa de champán. El evento es un éxito, comentó. Ya se han recaudado más de 5 millones de pesos. Y eso es solo el comienzo, respondió Mateo, pasando un brazo por su cintura. Tengo grandes planes para expandir la fundación a otras provincias. En ese momento, Valentina y Sofía se acercaron, ambas vestidas con elegantes vestidos que las hacían parecer pequeñas princesas. Habían insistido en asistir al evento, queriendo ser parte de la celebración de algo tan significativo para su familia. «Tío Mateo», llamó Sofía emocionada. «El doctor Méndez dice que quiere que hable en el escenario. ¿Puedo?» «Si tu madre está de acuerdo, por supuesto», respondió Mateo, mirando a Carmen. «Creo que sería maravilloso», dijo ella. «Nadie puede contar la historia mejor que tú, Sophie». Minutos después, Sofía estaba en el escenario sosteniendo un micrófono casi tan grande como su mano. A pesar de su corta edad, habló con una claridad y emoción que cautivó a todos los presentes. «Hace un año yo estaba muy enferma», comenzó. «Los médicos decían que necesitaba un trasplante de hígado, pero costaba mucho dinero y mi familia no lo tenía. Mi hermana Valentina pedía dinero en la puerta del hospital para intentar salvarme». Hizo una pausa, mirando directamente a Mateo entre el público. «Un día Vale vio a un señor importante en el pasillo y le pidió que me salvara. Ese señor era mi tío Mateo. Él no nos conocía, pero vino a verme y decidió ayudarnos. Pagó mi operación, encontró a los mejores médicos y nos dio un hogar cuando no teníamos dónde vivir». Los ojos de Sofía brillaban con lágrimas contenidas, pero su voz seguía firme. «Ahora estoy sana. Voy a la escuela, tomo clases de ballet y puedo jugar como cualquier niña. Y lo mejor es que mi tío Mateo creó esta fundación para ayudar a otros niños como yo, porque dice que todos los niños merecen una segunda oportunidad». La sala estalló en aplausos. Mateo, con lágrimas no disimuladas corriendo por sus mejillas, subió al escenario y abrazó a Sofía.
levantándola en brazos. «Gracias, princesa», susurró en su oído. «Tú eres la verdadera inspiración detrás de todo esto». Carmen y Valentina se unieron a ellos en el escenario, formando un cuadro familiar que conmovió a todos los presentes. Para muchos de los asistentes era la primera vez que veían al poderoso empresario Mateo Herrera mostrar tal vulnerabilidad emocional. Entre el público, Eduardo observaba la escena con una mezcla de emociones. Había sido invitado por Carmen, en un gesto de reconciliación que hablaba de su generosidad de espíritu. En los últimos meses, había cumplido su palabra de estar presente para sus hijas, visitándolas regularmente y reconstruyendo lentamente la relación dañada. Después de la gala, cuando las niñas ya estaban dormidas en el apartamento bajo el cuidado de una niñera, Mateo y Carmen caminaban por la costanera del Río de la Plata. La noche era clara, con una luna brillante reflejándose en el agua. «Fue una noche perfecta», comentó Carmen apoyando su cabeza en el hombro de Mateo mientras caminaban. «Casi perfecta», corrigió él, deteniéndose repentinamente. «Hay algo que podría hacerla verdaderamente perfecta». Carmen lo miró con curiosidad. Mateo respiró profundamente, reuniendo valor, y luego se arrodilló frente a ella. De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo. «Carmen», comenzó, la voz ligeramente temblorosa, «este año contigo y las niñas ha sido el más significativo de mi vida. Me has enseñado lo que realmente importa. Me has mostrado lo que significa amar incondicionalmente. Me has dado una familia cuando no sabía cuánto la necesitaba». Abrió la caja, revelando un anillo con un solitario discreto, pero elegante. «¿Me harías el honor de casarte conmigo? De permitirme ser oficialmente parte de tu familia, de criar a Valentina y Sofía juntos, de construir una vida que nunca imaginé posible hasta que ustedes entraron en la mía?» Carmen, con lágrimas brillando en sus ojos, asintió antes de poder encontrar su voz. «Sí», respondió finalmente. «Sí, Mateo. Nada me haría más feliz». Mientras se besaban bajo la luz de la luna, con el río como testigo silencioso, Mateo pensó en el extraordinario camino que lo había llevado hasta este momento. Un encuentro casual en un pasillo de hospital, una niña desesperada pidiendo ayuda, una decisión impulsiva que cambió el curso de múltiples vidas. «¿En qué piensas?», preguntó Carmen, notando su expresión contemplativa. «En milagros», respondió Mateo recordando las palabras del doctor Méndez, «y en cajitas que los guardan». Carmen sonrió, entendiendo la referencia a la apreciada cajita de milagros de Valentina. «Ella siempre supo, ¿verdad? Desde el principio». «Sí», concordó Mateo. «De alguna manera esa niña vio algo en mí que ni yo mismo sabía que existía. Me vio no como era, sino como podía ser». «Las niñas tienen ese don», comentó Carmen. «Ven la verdad detrás de nuestras máscaras». Caminaron un poco más, disfrutando de la noche y de la promesa de un futuro compartido. Mateo pensó en todo lo que había ganado desde aquel día en el hospital. Una familia que amar, un propósito que trascendía la acumulación de riqueza, una vida con significado real. «¿Sabes qué me dijo Valentina el otro día?», comentó Carmen después de un rato. «¿Qué?». «Que quiere estudiar medicina cuando crezca. Específicamente, quiere especializarse en trasplantes pediátricos, como el doctor Méndez». Mateo sonrió, no sorprendido en absoluto. «Será una médica extraordinaria. Tiene la determinación y la compasión necesarias. Y todo gracias a ti», añadió Carmen. «Si no hubieras aparecido aquel día». «No», interrumpió Mateo suavemente. «Todo gracias a Valentina. Ella fue quien tuvo el coraje de abordar a un extraño, de pedir ayuda cuando todos los demás la habían rechazado, de creer que los milagros eran posibles incluso en los momentos más oscuros». Carmen asintió reconociendo la verdad en sus palabras. «Supongo que todos nos salvamos mutuamente, de una forma u otra». «Exactamente», concordó Mateo, «y seguiremos haciéndolo día tras día por el resto de nuestras vidas». Mientras regresaban al apartamento, donde Valentina y Sofía dormían pacíficamente, Mateo sintió una certeza profunda. Había encontrado su hogar, no en las paredes de su mansión vacía, sino en los corazones de estas 3 personas extraordinarias que habían entrado en su vida de la manera más inesperada. Y todo había comenzado con una simple pregunta, hecha por una niña valiente en un pasillo de hospital. «Tío, ¿puedes salvar a mi hermanita?».
La respuesta, como ahora sabía, había salvado no solo a Sofía, sino también a él mismo.